Espera. Ya sé que el vídeo es muy largo. Ya sé que me he pasado. Es que os quería contar un montón de cosas de estos vídeos del Chatastil. Entonces, están organizados en los timestamps que tenéis aquí abajo. Los hemos intentado organizar de la manera más comprensiva posible. Creo que me pareció una idea muy chula analizar la totalidad de las partidas, pero que vosotros podáis customizar, por decirlo así, el acceso a esos vídeos. Si queréis ver todo el vídeo, adelante. Tomaros un té, un agua, porque necesitáis un poco de tiempo. Pero también, si por ejemplo queréis ver las partidas de Faustino, queréis ver las derrotas de Irigaisi, que últimamente no va muy fino, queréis ver Caruana si va a conseguir atrapar a Magnus, podéis ir analizando una a una. Y también, para hacer más digestible todo el tipo de contenido, hemos intentado centrarnos solo en algunos aspectos muy concretos de cada partida. Entonces, intentar que la partida pues, se viera, pues, por ejemplo, esta partida, Alfil está diciendo color. Esta partida, gestión de, yo qué sé, de novedades en las aperturas. Esta partida, mala preparación y por qué, ¿no? Esta partida, posiciones simples dentro del gambito no aceptado. Y también puedes intentar marcar si es de índole estratégica, si es una auténtica locura, o sea, os hago una pequeña introducción. Y también las partidas que honestamente no tienen nada, pues voy un poco más en diagonal. Así que, sin más, creo que es un contenido bastante chulo, me lo he pasado muy bien, me acuerdo de lo que hice en la Olimpiada y he querido hacer algo similar. La idea del proyecto inicial no era tan larga, pero aquí estamos, no sé, aquí pondrá un número bastante largo, supongo. Así que nada, espero que lo disfrutéis y que nada, que el torneo pues siga tan emocionante como está siendo. Así que nada. Ya estamos en ronda 7, pasando el ecuador del torneo y sin más empezamos con la partida de Weili y Leon Luke Mendonca. Este torneo estamos teniendo un montón de españolas muy interesantes. No sé si es porque el hecho de que estoy analizando todas a conciencia, que tengo más presencia de que se están jugando un montón de españolas y todas españolas tienen bastante riqueza. Y esta de Weili y Leon Luke realmente hace muy buen resumen de lo que está pasando para los dos en este torneo, como vamos a ver. Weili no está jugando súper fino y Leon Luke no está aprovechando sus oportunidades. Aquí, Leon Luke sigue jugando un poco lo mismo y caballo C3 es otra de las... D3 es la que habíamos visto contra Prag y ahora le jugaron Roque el otro día, vimos un caballo por E4, entonces ahora vemos esta variante con caballo C3. Esta lo único que me sé es que aquí hay una idea peligrosa si el negro juega con alfil C5. Aquí muchas veces que puedes jugar D6, calle D5, muchas veces el negro hace H6, entonces una de espera, el blanco se enroca, el negro se enroca despistadamente, te comes el D5 y quito G1. Y esto es y de golpe G4, G5. En general, la regla de oro es si tú te has enrocado y has hecho H6 y el otro no se ha enrocado, G4 es una opción, básicamente. O sea, si lo formulo de otra manera, sería cuidado, ¿vale? Cuidado si estás enrocado y H6 o si has hecho H6, espera que el otro se enroque y entonces te enrocas tú. Esto es una regla de oro. Pero bueno, aquí opto por un esquema más pasivo y un poco lo mismo de siempre. Este caballo está mal. A ver cómo lo arregla el negro. Y el blanco tiene un poco de control sobre la casilla de 5. En general, muchas veces esta posición viene a ser un poco lo mismo que la... De hecho, ahora, estas similitudes me hace gracia haciendo estos vídeos, me doy cuenta yo mismo, ¿no? Si os fijáis, esto es como la italiana, alfil E7. Pero habitualmente la italiana, y este plan de caballo de 5, C4 y B4 ya lo habíamos visto, pero habitualmente la italiana alfil E7, el blanco tiene un peón en A5 y el peón en B7. O sea, digamos, tiene toda esa expansión. Entonces, esta estructura es básicamente lo mismo, pero podemos comprender que es bastante mejor para el negro. Pero aún así, el blanco también tiene su gracia y este punto de B5 es más... digamos, también lo puedes atacar más adelante. Entonces, llegamos a esta posición y aquí dama D7. Torre C1 y aquí alfil D8. La gracia esta también es que el blanco, curiosamente, no puede jugar C4, que es la que quiere jugar todo el rato, porque tras peón por caería el peón D4. Entonces, esta posición la estuve analizando porque tampoco la entendía muy bien. Digo, porque no he jugado mucho esto y entendía un poco la idea general. Pero claro, aquí, si no te dejan jugar C4... Claro, lo que acabó pasando en la partida es que el blanco cambió el caballo de F6, hay caballo de D5, y entonces nuevamente pasa lo mismo. Si queremos expandirnos y ganar espacio, si lo tenemos que hacer a costa de cambiar piezas, muchas veces pierde un poco su eficacia, porque al final el rival tiene suficiente espacio relativo para sus propias piezas. Entonces estamos ahí en un círculo vicioso, ¿no? De vamos ganando espacio a cambio de cambiar piezas y al final se queda rey y peón contra rey, ¿no?
Pero, no sé, aquí el blanco, por ejemplo, podía plantear H3 o jugadas de espera y ir viendo. Pero aquí el negro hace torre C8 y bueno, y más o menos está bien. Y digamos que es un statu quo bastante curioso. Entonces también si el blanco, o sea, el blanco jugó C4 y aquí caballo A5 y el negro está muy bien, porque después de peón por tienes que dar este alfil y te quedan las piezas, los alfiles un poco raros y justo C5 funciona muy bien. Y claro, la gracia es que si H3 y el blanco no sabe esperar, el negro no sabe esperar, yo imagino que esta posición debe ser bastante cómoda. O sea, cambió todo y ahora juego B4 y C4. Y ahora el caballo está un poco raro, ganamos bastante espacio y bueno, no sé. Yo me imagino que van por aquí los tiros, o muchas veces incluso se puede intercalar alfil de 5 para dejar este caballo un poco en el ostracismo. Esto es bastante importante, que este caballo muchas veces con esta estructura de peones, pongamos C6, ¿no? Deja de tener derechos. Digamos que toda su estructura, todos sus planes, ¿no? se quedan frustrados, por decirlo así. Entonces, incluso tener este peón aquí, que tendría mala pinta, es muy importante la española y italiana este caballo. Muchas veces se define si tiene circuitos o no. Pero bueno, juego C4, demasiado rápido y ahora pues se cambian demasiadas piezas y de hecho la posición se vuelve un poco delicada para el blanco. ¿Cómo tenemos que visualizarlo esto? Estas dos piezas no funcionan muy bien aquí. Entonces no hay muy buena coordinación. Este caballo en C3, para meterlo en D5 estaría mejor. Este alfil en C3, este caballo en E3 quizás sería la composición ideal. Pero aquí el negro juega con bastante energía, te toco el peón, torre C8, para en un futuro atacar este peón también. Y, y aquí dama 4, lo defienden todo. Aquí, por ejemplo, caballo D4 parecía una jugada interesante para llegar a este tipo de posiciones, pero este final sí que parece un poco incómodo para el negro. Pero bueno, que debe estar cercano a la igualdad, pero imagino que el blanco puede, digamos, avanzar o crear un pasado. Pero aquí veo una secuencia muy curiosa, que es hacer caballo de 2 y comer. Y resulta que este caballo aquí es muy molesto. Esto a veces, yo he jugado este tipo de ideas, pero siempre es como, cuesta un poco, pero bueno, empiezas a analizar un poco y dices, bueno, aquí ya me estoy o comiendo un peor o ganando ese alfil y el peón de C4 cae. Si hace alfil de 2 pues quizás sigo con la presión y luego ahí el caballo ya vuelve. Es interesante, pero bueno, no es muy fácil de ver. Hizo dama B7 y aquí hay unas cuantas jugadas en que el negro, tras torre de 8 pues puede hacer A5, intentar presionar esta estructura de peones para luego meter el caballo en B4. Parece bastante lógico y todo aquí. No, o sea, no entiendo muy bien qué es lo que planteaba, qué es lo que le preocupaba a Leon Luke. Porque la verdad es que luego lo acaba haciendo, como veremos, pero en unas peores condiciones. Si peón por torre por, quizá eso no lo vio. No es una combinación, una táctica súper profunda que digamos, no sé. Y aquí, por ejemplo, si se simplifica, pues esta posición es desagradable para el blanco, teniendo que atender a este peón. Este peón es más sencillo de defender. Además, por ejemplo, vas a defender este, te cambia alfiles de casillas blancas, negras. Además, construye una estructura de peones un poco más fuerte. Incluso si hago G5, G4 voy a conseguir todo esto. Esto se puede perder bastante fácil, además. Entonces, no hizo A5, hizo jugadas de espera. Aquí también A5 parecía súper razonable. Todavía más, no hay excusa, no hay peón de D6 que caiga. No lo sé. Y ahora alfil G5, precisamente. Pero optó por ir esperando. Un poco también habla de la motivación cuando llevas un torneo tan duro y no te están saliendo las cosas, pues tampoco. También eras menos optimista, ¿no? Y aquí en una de estas, Weiji sigo apretando. Y aquí por fin sí que hace A5, porque realmente le están metiendo B5 ahora. Bueno, no sé si B5 o C5. Es que tampoco sé por qué al final lo juego ahora. O sea, lo que quiero decir es, ¿por qué no antes? Ahora te ves con presión cuando realmente el blanco tampoco amenaza nada. No sé, quizá le molesta ahora B5, peón por, torre por, nada, por C6. Puede ser, pero vamos, también tengo alfil por A2. Es que no me creo nada. A B5, peón por alfil por A2. Bueno. Ahora se ve presionado y es un concepto estratégico muy interesante porque tras B5, cae B4, da el peón, pero todas las casillas negras son del negro. Entonces, de hecho, pone el alfil en B6, que está muy bien, y aquí está incluso mejor. O sea, es que el blanco tiene un peón de más, pero es totalmente inútil y es totalmente pasivo. Y aquí, por ejemplo, jugar G6, G7 en algún futuro avanzar por aquí, parecía bastante razonable, pero no sé. Optó por bueno, estar contento con el medio punto.
No, una partida muy interesante de planes, de estrategia, pero bueno. En general, si tienes que quedar con algo, es un poco la gestión del espacio, ¿no? Cómo tenerla en cuenta. Luego tenemos la partida entre Caruana y Sarana. Viene de C4, viene a ser una catalana. Y curiosamente juega la catalana con la que perdió en la Copa del Mundo contra Basov. Esa Copa del Mundo en que Basov se clasificó y por eso jugó en candidatos. Entonces es la variante principal, cerrada, bla, bla, bla. Y aquí esta idea alfil F4 y luego comer de G. Sarana es conocido en la élite por solo jugar catalanas con alfil B4 o jugar un tipo de cerradas que no que son un poco distintas, que el negro no se enroca más tarde. Entonces lo que estamos viendo también con Sarana es que está cambiando un poco su repertorio. O sea, ¿qué quiero decir que lo vemos? Es que solo juega eso, exclusivamente, durante años. Entonces, ahora que está jugando estos tipos de cerrados, pues está cogiendo un poco de más rango, pero eso está provocando también que se sepa menos ciertas variantes. Entonces, no sé si esto era preparación de Caruana o quizás simplemente dijo, vamos a probar esto. Y de hecho aquí la idea es comer de G, donde fortalecer la casilla de 5 y, bueno, y en una de estas llevar la torre G1 y atacar por la columna G. De rey H1, la partida con Basov fue a flipor, torre 1 y bueno, y vemos que el blanco empezó a movilizar todas las piezas y lo acabó masacrando en el enroque. ¿Sí? Una partida bastante famosa porque, sobre todo por la falta de rigor a la hora de defender de Caruana y cómo simplemente, la habéis visto por encima, simplemente tirando para adelante, parece que gana sin mucha oposición. Entonces aquí el negro intenta un plan un poco raro, que es torre 6. Sarana es un jugador que solo ha jugado en Naidorf durante mucho tiempo y variantes bastante críticas con blancas, entonces es un jugador que difícilmente lo vas a ver buscando planes más estratégicos. Aquí como alfil por y esta, entonces busca un poco la actividad. Y torre B6, activa esta torre. Y ahora se pone en bastante peligro, porque tras caballo E5, esta posición empieza a dar bastante miedo. Porque bueno, te voy a triplicar en G y tienes una torre aquí que sí que en un futuro puede generar contrajuego, pero no está muy coordinada con el flanco de rey. Aquí había caballo de 5, que no parecía tan fea. O sea, alfil por E4 parece intimidante, pero bueno. Por eso digo, este tipo de posiciones, si doblas en G te voy a hacer G6 y realmente no pasa nada. Pero claro, caballo E4, bueno, habrá este peón en D5. Rey H8 y luego lo evitaré todo. Es bastante difícil jugar esta posición para muchos. Entonces, y en general para mí también sería desagradable. O sea, pero aquí ya se ha metido en una posición un poco rara. Caballo G4, dama G3 y aquí ya tiene que dar una pieza prácticamente. Y de hecho eso hace, alfil por. Y bueno, digamos que ha dado una pieza, pero vemos, a ver, este caballo dominado por este peón, esta estructura no favorece mucho al caballo, digamos que no, el caballo no se puede teletransportar a C4, que es donde quizás estaría muy bien, porque defendería su peón y atacaría al peón del rival. Y aquí un poco lo único que quiero hablar es un plan que no me gustó. E4 no me gustó nada de Caruana. No es en sí mala o buena, es porque este peón muchas veces te cubre la segunda fila. Y en este tipo de finales necesitas mucho tiempo para ir comiéndote los peones y aprovechando el caballo. Y tener la segunda fila cubierta hace que sea todo un poco más sencillo, por decirlo así. El rey está más seguro, hay menos jaques, hay menos probabilidades de que te coronen. Por ejemplo, que el negro use esta mayoría de peones para avanzar. Si no hay la segunda fila como para limpiar el rey, es un poco más complejo. Aquí torre B1 y, por ejemplo, torre B8, torre F1 para tocar F7 y jugar dama G3. Esto me gusta, está interesante la idea. Es todo muy forzado, ¿eh? Es una de las ideas que quiero decir. Torre B1, te van a hacer esta. Torre aquí, amenazo el peón. Dama aquí, quiero cambiar las damas porque su dama afecta a los dos flancos y la mía, ¿no? Y la idea es que quiero reagrupar el peón de G3 y sobre todo, cuando dé este peón, la importancia más vital es esta maniobra, que es torre F4. La idea es que pongo la torre aquí y desde aquí ya me voy a empezar a comer todos los peones. Y más o menos tengo toda la coordinación que quiero y nuevamente estos dos peones son fáciles de parar estos. Entonces tampoco la diferencia de peones no se nota tanto. Aquí lo único importante quizás sería calcular si torre B4 es posible, pero creo que el peón de A va a protestar un poco. No sé si caballo B1, sí, bueno, aquí hacemos esta, evitamos que avance más y el rey simplemente no llega.
Entonces, esta quizá era la única opción de Caruana, pero bueno, después de E4 es que la actividad negra es muy fuerte. Entonces, juego muy bien Sarana, no es una posición muy normal, pero el caballo está totalmente pasivo. Y el blanco sí que parece que tiene muchas piezas atacando al enroque, pero no tiene las suficientes. Y vemos que con una dama y la torre lo puede parar todo y bueno, y simplemente fueron dando vueltas y vueltas, cambiaron las damas. Pero así no cambia nada, el caballo está muy pasivo. Si se mueve el caballo cae este, de hecho en una de estas intentó recolocar el caballo y capturar algunos peones, pero bueno, es que son demasiados peones. Y al final se cambiaron y hicieron tablas. Es que no, al final el caballo no puede coordinarse contra tantos peones. Y además tenéis que tener en cuenta que al final de torre y caballo contra torre son tablas muy fáciles, por eso tampoco Caruana pues, se volvió loco en ese sentido. Pero bueno, partida muy interesante y un poco lo esperado, que Caruana se quedara mejor, supiera mejor jugar estas aperturas, que Sarana no está muy especializado, pero no aprovechó su ventaja. Entonces tenemos a Van Forest y Prag. Esta partida siempre bueno, los dos buscan el límites de la teoría y entramos en una posición, en una, digamos, Rosolimo que bueno, que hizo este caballo H5, enroque torre 1, caballo D4, D3 y aquí G4 y decimos, parece que se ha dejado una pieza, ¿no? Esto existe también a color cambiado, esa es un poco la gracia. En la inglesa es una variante bastante principal. De hecho, hay este tipo de ideas. Uy, perdonate, que tengo la voz. Tengo la voz hoy bastante mal. Hay muchas ideas con G3 y que más adelante, o por ejemplo, cae F6. Y a veces lo que hace el blanco es este tipo de jugadas. No sé, el orden no es exactamente el mismo, pero muchas veces cuando el negro busca jugar G5, la respuesta del blanco es hacer D4, que te cambien el caballo y, por ejemplo, es más habitual, no sé, por decir algo, que este tipo de captura y a veces este tipo de estructura. Digamos, no es un buen ejemplo, pero lo que quiere decir es que este caballo se sacrifica a cambio de mucha iniciativa en el centro. ¿Sí? Y hay una partida muy buena, si la queréis buscar, que es entre Antón y Grishuk, que este concepto bueno, eso lo ejemplifica muy bien. Entonces, este tipo de caballo raro, también el blanco tiene que invertir, debilitarse el rey, y entonces aquí la idea es meter D5. Y aquí, en caso de capturar, alfil G4 se ve evidente que aquí el negro está contraatacando bastante bien, por ejemplo, torre 3, pero este alfil está atrapado virtualmente, ¿no? 6B5, C4, por lo tanto ya podría, incluso el negro, si quiere, recuperar todo el material. Entonces hace H3 y el negro está, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Y ahora pues a por el alfil encerrado, alfil A4, caballo E6. Esta imagino que también es, en caso de B5, no sé si esta era de su molestia. Y aquí, por ejemplo, plantear caballo por B5 y tengo estos dos pasados, el alfil lo puede defender y luego tranquilamente me toca comer el caballo. Esta, por ejemplo, sería una idea. También el negro puede argumentar que, bueno, cuando comas voy a comer de peón, va a venir la dama, va a venir mi alfil. No veo tan fácil eso. Y entonces dama F3 también va a cubrir muy fácilmente y bueno, estos dos peones pasados. Por ejemplo, eso sería un ejemplo de cómo podría desarrollarse esta posición. Entonces hace caballo E6, obliga, te amenazo caballo F4, obligo que comas y ahora te caza el alfil. Aquí parecía... Aquí juega alfil B3 y creo que a partir de aquí la posición tiende a igualarse. Comer el peón de B5 intuitivamente parece raro, porque, bueno, intercalar H6, por ejemplo, para dejar ese alfil raro, y comer de esta. Porque aquí parece que F6 te van a abrir el enroque, te van a jugar alfil B7, pero aquí el plan que me hizo convencer, y por eso entendí H6, es que el blanco quiere hacer C4 en general. Y la idea es comer en D4, comer en D5, perdón, y luego jugar alfil C4. Por ejemplo, alfil B7, comer en D5 y mejor esto. Y consigo cambiar el alfil. Y cambió un poco la mejor pieza del rival, y entonces el alfil de H8 sigue vivo, y bueno, al final tenemos los peones pasados, ¿no? Claro, y si D4 el alfil se repone, y si por ejemplo hago alfil B7 directa, pues te tapo, y justo me haces esta, pues justo puedo tapar, y este alfil sobrevive,
O quizá te lo vas a comer, ¿eh? No sé si sobrevive. Bueno, o sea, claro, aquí se puede ir, pero estaba pensando, puedo ir por aquí. ¿Ves qué bien? Entonces, entre la mezcla entre C4 y D4 puedes concretar una posición muy caótica. Porque si al final si consigues D4, la gracia es que cierras este alfil y este está cerrado. Y entonces, estas tres opciones que tenía el negro realmente todas tienen respuesta concreta. Y es por eso estas posiciones a veces cuestan mucho de ver que no hay tanto, que no es tan compleja, que reducirla, ¿no? Claro, aquí hice alfil B3, que es objetivamente peor, simplemente voy a hacer C4 y me como el mismo peón, a la misma pieza, pero a cambio de un peón más. Y se queda el alfil H8 y bueno, el blanco tiene un peón de más, pero todos los peones un poco dispersados y este peón de C4 realmente casi funciona por los otros dos y tiene bastante actividad. Un poco me hace gracia porque Van Forest, si os acordáis, la anterior partida contra Erwin Lamy fue totalmente lo contrario, ¿no? Y claro, ahora pues precisamente tiene que jugar con el peón de más, ¿no? Y aquí no hubo mucha historia en general, porque o sea, te tocó el caballo de F3, tendrás que darte el peón de 5 y aquí ya, pues bueno, Prag no intentó nada especial, jugó esto y estos alfiles de distinto color son bastante sencillos. No, quizá voy simplemente hacia el final, que Prag cambia torres y parece que el rey está entrando. Y aquí hay un tema muy importante. Me parece que el rey va a entrar a comerse el peón, ¿no? Y que, oye, ¿cómo lo evita el negro? La idea es que no lo evita. Simplemente me muevo el alfil por aquí, incluso si te comes este peón me da igual. Y la idea es que el rey hace no sé cómo decir, digamos, de espejo, va imitando al otro rey y se va situando en las casillas que estaba y lo atrapa en H7. Este es un tema muy importante, que solo se puede hacer con alfiles, ¿eh? Y en este caso, alfiles que sean de la castilla opuesta de coronación, porque si no el rey podrá salir. Y si es un caballo también, en general, podrá maniobrar. Pero con esto, en este caso, te pongo el rey aquí y voy a hacer alfil D1, alfil H5, o alfil aquí, alfil H5, hasta que me aburra. De hecho, esto me gusta mucho De hecho, me acuerdo de un vídeo de Carlsen que representó muy bien a todos los ajedrecistas. Nos encanta formar un algoritmo perfecto, que con ello puedas incluso programar unas tablas. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces aquí para programar unas tablas creo que sería haz estas dos jugadas ad infinitum excepto, y por una excepción, cuando este peón pueda capturar en F5. Entonces capturas y luego sigues haciendo lo mismo. Esta sería pues la programación que deberías hacer para ponerle en un ordenador que pudiera jugar contigo contra tu rival y hiciera tablas solo teniendo esta información. Entonces, cuanto menor sea, pues digamos que es más chulo porque has literalmente, bueno, ya has terminado la partida antes de terminarla, ¿no? Y no sé, y es una gracia que a veces puedas optimizarlo de la mayor manera posible y que sean tablas con el menor número de inputs. Y no sé, siempre es divertido ver que ya sé cómo exactamente voy a estar aquí y me da igual lo que hagas. Y por ejemplo, este tipo de posiciones sería muy interesante, sobre todo si quieres jugar bien a bullet, tener este tipo de imaginación. Porque muchas veces el rival te va a estar haciendo muchas jugadas de espera o tal, y en una de estas te va a hacer una ruptura, y entonces tienes que estar alerta, ¿no? Así que nada, una pequeña cosa. Y nada, esta partida, pues bueno, interesante la apertura, tuvo una pequeña opción Van Forest, y bueno, como siempre, Prag también arriesgando bastante. Esta partida entre Giri y Abdusattorov fue una inglesa muy interesante. Yo creo que jugaron muy bien los dos, realmente. No, se hizo una variante un poco relativamente sosa. No creo que... No tiene mucha historia, la verdad. Sí que tiene el medio juego, es interesante, así que vamos a ir directamente hacia allí. Esta variante principal es un dragón invertido, acelerado, es una de las variantes más populares. B4, en general no se puede comer este peón porque cae este, ¿vale? Y aquí si alfil por, pues tenemos esta intermedia, esto es bastante conocido. Y aquí el negro defiende el peón central y ahora a la E6, aquí se renueva la defensa del peón, pero de una manera más creativa. Y aquí, por ejemplo, alfil E6, B5, de KD4, cae D2. Esto es bastante típico. Aquí hay un truco muy conocido. Si el negro, por ejemplo, jugara cae D5, es alfil por D5, peón por I3, si mal no me acuerdo. Y ahora tu caballo, dime dónde va, me da igual dónde va, voy a jugar E4 y te voy a ganar una pieza.
Este es truco. Este truco es muy importante. Además es bastante natural cometerlo aquí porque dices, bueno, hago esta, me voy a comer, cambio el alfil de casillas blancas, me quedo con muy buena posición, ¿no? Y juego C6, que es la principal, peón por caballo por. Esto sería un poco demasiado, la posición está demasiado abierta como para trabajar un peón aislado. Pero bueno, a veces no son tan malos estos enfoques, pero no creo que... Creo que el blanco debería buscar este tipo de posición con un peón doblado, por ejemplo, el negro. Porque entonces, imaginaos un peón aquí y un peón aquí. Entonces, digamos que puedo plantear atacar este peón mientras juego F3 y limito las debilidades en casillas blancas, ¿no? Pero aquí caballo C4, que es un poco la línea principal. Aquí, bueno, línea principal. Aquí se había jugado caballo F3 muchas veces. Este caballo C4 es medio novedad. Pero no es tampoco... No sé, a mí me pareció un poco raro porque todo esto es bastante conocido. Luego haces esta novedad, ¿vale? Y ahora entenderéis por qué me va cerrado. Dama por, bastante natural. Porque si mantienes la dama, te la empiezas a jugar. Entonces, dama por, torre B8, pues a toro defiende todo. Y aquí ya medio se equivoca Giri. No sé, me pareció curioso. No sé si he dado una idea profunda de preparación, pero aquí alfil E3 sí que parecía muy interesante de preparación. Te estoy apuntando con todas las piezas, estoy armonizando todo mi equilibrio y aquí el negro tiene que comer. Y a torre D7, bueno, hay cierta presión. Y aquí, por ejemplo, una de las... Vamos a investigar, alfil B4 es quizá la única jugada y es un poco rara, está todo en el aire. Por ejemplo, alfil por A7 es muy interesante y tiene que hacer torre aquí el negro. Y bueno, por ejemplo, torre por y alfil por... Aquí seguramente se acabaría simplificando la partida. Ahora el blanco tiene que escoger, tendría que escoger este. Y el blanco tiene una pequeña iniciativa, pero vamos, seguramente el negro no debería sufrir, ¿no? Así que imagino que tampoco busco esto porque, bueno, tampoco es muy difícil escoger para el negro. Entonces juego caballo D5 y rey F7. El negro tiene una estructura muy sana, no tiene debilidades. Quizá la única debilidad es este peón de C4. Pero bueno, el negro está sólido, pero el caballo D5 digamos que complementa muy bien. F4, típico para reducir un poco el control del centro del negro, para evitar el punto D4 del caballo, que muchas veces caballo D4 es importante. Y bueno, aquí intento un poco Giri, pero bastante precisa la partida, la verdad. Hizo B6 para ganar la casilla para A5, defiende el peón, alfil F8 lo va recolocando. En general, eso, el blanco tiene un caballo muy bonito, pero fíjate también como el negro ha ido apartando todas las piezas y este caballo, digamos que está como cubriendo aire, ¿no? Y ahora el peón de C4 es un poco el objetivo. Claro, si aquí alfil D2 tocamos el caballo, hay un jaque, por eso el blanco juega alfil F2, quizás soñando con E4, E5. Y aquí torre 8, el negro lo evita. Alfil F3, torre C8. Aquí alfil H5 me pareció una jugada muy inteligente para ir molestando. Es una posición que realmente sabes que el negro no tiene debilidades, el peón de B7 está defendido, todo está, a ver, muy difícil será que crees. Entonces vas creando pequeños desequilibrios. Alfil H5, si G6 vuelves y, bueno, o vuelves o te estás comiendo el de F6, ¿no? Aquí no podría comerlo directo quizás, ¿no? De hecho sí, y torre por. Y sería un peón de más. Entonces alfil aquí obliga a esta y el alfil aquí amenaza F5 y cazarte el alfil. Tienes que hacer F5 porque también te estoy ganando la torre. Y ahora vuelvo aquí y este alfil se queda encerrado. Esto, por ejemplo, es una pequeña victoria estratégica. Y ahora este alfil pues no pinta mucho. Esta me ha sorprendido porque no es especialmente difícil y realmente el beneficio que da es bastante alto. Porque aquí el negro, bueno, tendrá que hacer rey aquí para hacer alfil F7. Pero bueno, el rey está más lejos en los finales. También es, bueno, el peón de F5 está más en el aire. Las casillas E5 la puedo usar para mi alfil. Digamos que son pequeños detalles que, bueno, al final suman, ¿no? Como habéis visto muchas partidas de Carlsen. Pero bueno, juego C5, rey G8, y quizá evitando alfil H5, rey G2, ahora cambia los alfiles y bueno, H4, H5 para fijar en casillas blancas. No sé qué intentaba muy bien Giri con este H4. Claro, si aquí te dejan jugar H5 esto está muy bien, porque fijas en negro, te doy todo huecos. Y el hueco en G6 muchas veces para ser ocupado por el caballo y redes de mate. Entonces H5 muy bien y no sé. Y después de F5 parece que el negro casi está mejor.
porque te has quedado con un alfil que has fijado todos los peones en casillas contrarias. No sé. Esta fase, por eso me ha extrañado, ¿veis? Podía estar el alfil en G6, pero mirad dónde está. Y aquí, tras caballo B4, pues se ofrecieron tablas. Y no sé si me gusta más el negro casi. Pero bueno, partida muy correcta, nada más. Unos pequeños detalles estratégicos y poca historia más. Y Abdusattorov sigue liderando. Ahora tenemos Gukesh y Hare Krishna. Una partida bastante interesante. Pasaron muchas cosas. La verdad es que hubo bastantes momentos de barro, por decirlo así. Y fue una partida bastante compleja en una francesa del avance. Está muy de moda la francesa y todo el mundo se está subiendo al carro. Jugadores que no habían jugado francesa en su vida la están jugando. O sea, esto es sintomático. Y opta por la francesa del avance. Caballo E7, enroque, caballo F5. Y aquí A6 no es la más principal, pero me hizo gracia verla. Porque lo que me hace valorar es que por ejemplo, una siciliana que antes... Una francesa que... Ay, perdonad. Yo antes estaba viendo como cosas de la O'Kelly y estuve pensando en esto. Y este tipo de... Contra C3 jugar esto y D5. Y la gracia de jugar a 6 es que evitas alfil B5, este tipo de temas que el blanco quiere jugar al peón aislado, funcionan mejor si se cambian un par de piezas, solo un par. Entonces el blanco quizá juegue esta y digo, y con A6 el peón del avance se puede jugar. Y creo que sí, ¿no? Visto lo visto. No sé si aquí el blanco tiene jugadas extra como alfil D3, que eso es lo que deberíamos preocuparnos, pero me hizo gracia ver el A6, dije, ostras, pues no es tan descabellado, ¿no? Digo que aquí A6 sea una jugada. Entonces, rey H1, bastante típica rey H1. Os puede parecer una jugada rara, pero muchas veces lo que quiere hacer el blanco es G4, comer y jugar F4 y F5. Y a veces, por ejemplo, si torre C8, imaginamos G4, esta y imaginemos F4, si el rey estuviera en G1, caballo por D4 sería una jugada. Es bastante típico. Y de hecho muchas veces incluso el blanco juega torre G1 para forzar H5 y luego trabajar las debilidades. Y además este torre G1, este en especial pasa cuando el alfil ya está en E7. La idea es que el blanco puede intentar cazar el alfil y jugar G5. A esto os digo, es un ejemplo, ¿vale? Porque aquí podría comer F2, pero esta es la idea que muchas veces, por eso veis rey H1 y torre G1 y ¿qué está haciendo? Torre G1 es el más habitual, por eso el negro se espera y no juega alfil E7 todavía. Entonces, esto era una opción, torre G1, y juego torre B1, que es también, nuevamente, una jugada de espera. Entonces... curiosa. Y aquí alfil E7, imagino, había un par de ideas. Si G4 jugar un poco esto, pero el negro, en principio de estas estructuras, está a tiempo jugar F6, no debe ser súper grave, aunque tiene muy buena pinta. Y otra que me parecía curiosa es alfil D3. Y esto lo ligamos a un tema que estaba comentando que estuve comentando en, creo que alguna de las partidas, no sé si en algunas partidas, pero estuve analizando mucho algunas sicilianas estos días con blancas y lo vi como en repetidas ocasiones, que muchas veces el blanco lo que hace es hacer una espera que el negro haga alfil E7 y el patrón clave que os quiero enseñar aquí es este. Peón E6, peón E5, alfil E7 y el rey negro sin enrocar. Y el patrón es hacer dama G4. Con esto, el negro, si se enroca, le cae alfil H6, ahora veréis, ahora me entenderéis, y entonces pierde calidad, entonces tiene que jugar G6, le cae alfil H6, se queda sin enrocar, o tiene que hacer rey F8 y perder el derecho al enroque. ¿Cómo se consigue esto aquí? Alfil D3. Y en caso de caballo por D4, viene dama G4. Y es doble ataque, además, directo. Pero aún así, este es el patrón clave, ¿vale? Y el rey sin enrocar, que es muy bueno. Entonces, nada, que lo tengáis presente. E imagino que enroque, caballo 2 y bueno, y esto al menos es una posición un poco distinta. Y no sé, y por ejemplo, el negro no está mal tampoco. O sea, no, lo que tenéis que tener claro es que estas preparaciones de la francesa ya ha llegado a un punto que no hay una preparación de esta de si se equivoca ya tengo clara. No, eso ya no es tan fácil de obtener. Si se equivoca ya tengo una posición mínimamente distinta y con cierta, digamos, iniciativa, ¿no? Y bueno, y esta posición, por ejemplo, el negro también puede jugar a ganar con G5 en un futuro, ¿no? Y bueno, y caballo H4 también es una opción interesante para aligerar la presión, pero bueno,
que seguramente iba por ahí. Pero lo que pasa también muchas veces es que el rival sobrereacciona, ¿no? Eso es lo que también me está pareciendo curioso. Aquí hace dama b6, no se cree nada. Y aquí mete g4. Y aquí es curioso porque el peón se puede comer. Es un poco delicado. Podéis parar aquí, mirad un poco, si queréis. Porque no es sencillo ver que se puede capturar el peón. Y es de este caballo. Porque aquí quieres comer este caballo y luego comer el c3. Y aquí si alfil e3, que ahora precisamente deshace la clavada del peón de b2, a torre por, y bueno, esta posición en negro está bastante sólido y hay bastante compensación, de hecho está un poco mejor. Pero puedo entender que de miedo, y más si no sabes, si el otro está jugando al toque, ¿no? Y si peón por y cae por d5, intercalando esto, por el caballo se va a comer, esta posición está más o menos igualada, pero a ver, a mí me daría un poco de respeto. Entonces, esta posición era lo que tenía que buscar, creo, Hare Krishna, pero aquí tras calle 7 el blanco se queda muy bien. El negro ha perdido demasiado timing y, no sé, de gastarse tantos tiempos justo junto con A6, tal, y además yo tengo jugadas útiles como torre B1, rey H1, defiendo B2, preparo algún avance, tengo alguna G, digamos que no es que el blanco haya estado también haciendo el parguela. Luego, alfil E3, H5, G5, y aquí un error inexplicable. Yo no entiendo. O sea, también es un poco una cosa que quizás puede pasar. Oye, hoy me veo con una voz muy rara, ¿no? Es como que tengo una voz un poco así, no sé por qué. Una cosa que pasa mucho cuando probamos nuevas aperturas y estamos, digamos, probando distintas estructuras, distintas posiciones, es que sobreestimamos nuestra posición. Digamos que la creatividad nos invade y nos da mucho placer. Lo decimos, qué bien, nuevas ideas, nuevos patrones. Aquí G6 y bueno, y estás un poco pasivo y bueno, y vas a hacer el G7 en roque. Yo lo que entiendo es que aquí le molestaba caballo H4. ¿Por qué? Porque caballo H4 evitas caballo F5 y aquí me comería un peón y aquí me comería otro peón. Entonces, el negro debería jugar alfil G7 y quizás se ve un poco asfixiado porque nunca tendrá caballo F5. Y entonces le da un poco de miedo porque en un futuro alfil por H5 será una opción si estoy enrocado. Y entonces no veía, yo qué sé, no veía un futuro en el que pues este rey empieza a migrar hacia el flanco de rey. Pero ahí, por ejemplo, esta es otra opción bastante real, hacer rey aquí. Muchas veces pasa. Cuesta un poco de creer, porque es que el blanco viene muy rápido. Ese es el gran problema que también tenía el negro aquí. O sea, B4, B5, y te reviento todo ya, ¿no? Que te reviento. Entonces, a ver, no es incomprensible, pero sí que es un error que me parece bastante más arriesgado jugar esta y dejarse G6. Es un tema bastante habitual. Si se come, pues voy a jugar torre G1 y tengo un punto de presión. Y si el negro tiene que defenderlo, vale, el alfil de F8 se va a mover mañana, ¿verdad? Y poco a poco el blanco puede ir incrementando la presión. O sea, este caballo va a venir por aquí. Esto es más o menos, es bastante temático, este G6. F6, comió. Aquí me pareció raro cómo jugó Gukesh, porque, o sea, es una cosa que he empezado a ver, sobre todo también con la catalana, que ya la empiezo a comprender más. Es la noción de la película. ¿Cuál es la película de esta partida? La película de esta partida es que por el flanco de rey ha habido una incursión, ¿no? Hemos roto el flanco, se han replegado las legiones y estamos con la caballería arrasando, ¿vale? Entonces, en el otro flanco, pues se sigue habiendo una batalla estoica, vienen los reemplazos de las legiones que están más frescas. Digamos que la partida sigue habiendo muchos muertos, pero se aguanta el frente, por decirlo así. Entonces, militarmente, en este caso deberíamos buscar generar otra ruptura, porque aquí todavía nuestro rival está bastante sólido en este flanco. Y además el emperador, pues bueno, o el usurpador que queremos liquidar para que el ejército se rinda en armas, pues está dentro de esta amalgama de piezas y de centuriones y de legionarios. Entonces aquí torre C1, me parece, o cae A4 y torre C1 y luego jugar calle C5, me parecía conceptualmente muy natural, rollo, pues amplío más piezas, doy juego a dos piezas muy importantes
y reduzco el efecto del rival. Y bueno, además este alfil tiene que empezar a plantearse, ¿me quedo aquí a defender o ya estoy cubriendo este flanco? Ya empieza a tener varias decisiones. Y aquí de golpe se vuelve, si el alfil se vuelve aquí, pues ya este caballo no tiene defensor. Si el alfil se vuelve en D6, pues ya cuando se vuelva esto, ya como no va a haber nunca un defensor por aquí. Parecía más razonable. Incluso muchas veces imagino que esta jugada es posible. Doy el peón para buscarte más debilidades. No creo que en este caso el rey negro está bastante bien, pero sí que lo que quiero decir es que me parecía más natural llevar primero un caballo por aquí, incluso jugar este tipo de posición, y luego el negro tiene que decidir qué hacer, si dejar este caballo vivo, y luego poco a poco vas añadiendo piezas. Además puedes hacer, por ejemplo, buscar alfil por H5, o buscar que este caballo, como está anulado, estas dos piezas están anuladas por el plan de F6, tema que hemos hablado mucho, pues entonces buscar qué hacer con estas, cómo moverlas alrededor. Pero me parecía bastante más natural. Luego, aquí juego alfil D3 y torre G1, pero esto es lo que hago mucho también con los alumnos. Aquí, alfil D3, jugáis negras, ¿qué hacéis? Pues defender. No queréis abrir la posición, no queréis ceder vuestro caballo en F5, pues, y además la torre cubre en la columna C. Vale, torre G1, ¿qué avanzar el peón? Pues no lo vas a hacer. Calle 4, también hace el peón, pues me voy. Y aquí, por ejemplo, calle C5 parecía bastante normal. Y aquí, B4, me amenazas C5, lo defiendo. B5, ¿quieres abrir el otro flanco que hemos hablado? Pues lo cierro y te dejo todas las piezas oxidadas. O sea, a mí esta fase de Gukesh me pareció terrible. Porque es como que va forzando, picando piedra, pero aquí es como, ¿cómo vas a entrar? ¿Qué quieres? ¿Sacrificar la pieza esto? Porque es que realmente no hay más entradas. Y ahora el negro pues también tiene una posición un poco delicada porque no sabe muy bien cómo gestionar, pero aquí todo este flanco ha quedado cerrado. Entonces tienen bastante tiempo para respirar. Aquí podría plantear pues algún enroque. Enroque no sé si se lo plantear, pero quizá, no sé si rey F8 y alfil H6 y luego hacer rey G7, que no sé, o incluso enrocar y calcular un poco mejor, pero bueno. Puedo entender la presión, es que eso sí, que no es nada sencillo gestionar esta posición, pero me parece rarísimo abrir esta posición. Con un peón en G6, que al final es una lanzadilla, ¿no? Digamos, un puesto, un puesto fronterizo en medio de tu ejército casi. Entonces, en la medida que vayas cambiando piezas y esto se haga más fuerte relativamente, pues va a ser más peligroso. Es que aquí yo no veo cómo las piezas blancas hacen nada. Entonces, era por eso un poco el planteamiento. Pero bueno, quizá dama de 2 y alfil F4 y poco a poco. Aquí, por ejemplo, lo que puede plantearse el negro es comer y de alguna manera incluso buscar caballo F5. No sé si sería tan mala esta estructura. O sea, estaba pensando ahora... esto estaba pensando. Porque en este caso concreto, como el flanco de dama está tan cerrado y luego va a venir torre C4, hay debilidades en E4, quizá H5... Incluso estas decisiones abstractas pueden ser interesantes porque hay muchísimo desequilibrio. El peón de B5 también está en el aire. Entonces, eso es lo que quiero decir, que también entiendo el miedo, pero a mí me parece un poco curioso. Que bueno, al final priorizaba Hare Krishna cambiar todo, que no es malo por sí. Cambiar el alfil malo, cambiar un par de caballos y ya luego más adelante tengo la casilla F5. Pero ahora tengo que defender B6 de una manera un poco precaria, ¿no? Es un poco el gran problema. Aquí, por ejemplo, torre C6, también interesante para mantener vuestros caballos fuertes. Y aquí quizá hacer alfil H6 y luchar un poco alrededor de este caballo un poco malo y no haber cambiado tantas piezas. No sé, a ver, todo es muy difícil, es una posición muy abstracta. Por eso también la buscaba Gukesh, ¿no? Imagino. Para complicar, que le encanta. Entonces, esta posición, digamos un poco lo mismo, pero habiendo cambiado tu mejor pieza por esta. Y aquí, por ejemplo, había una jugada muy fina, que no, bueno, vamos a cambiar a blancas, que me parecía curiosa, porque cae A4, cae F5 y ahora de golpe el negro se está más o menos coordinando. Taco a E3, doblo torres y cae F5 realmente es una jugada que quiere hacer. Entonces aquí lo que hablamos muchas veces es, si no hay amenazas directas del blanco, ha calculado E4, cae por D5, las capturas, el G7, las amenazas. No le gusta ninguna. Lo primero que tienes que hacer es qué quiere hacer tu rival. Entonces es calle de 5, calle F5.
Entonces aquí te das cuenta que si caballo F5, caballo por D5 se vuelve muy interesante. Por ejemplo, si haces una jugada normal, A4, dices, vale, ¿qué pasa si hago caballo por D5? Porque aquí hay como rayos X. Ah, pero justo me hacen dama aquí. Y claro, así como aprovechando la clavada, me cae la dama. Ah, entonces, ¿qué tal si hago una jugada útil, pero que la dama siga estando defendida? Torre 1. Defender el peón. Torre 1 era muy fina. Y digamos que gana un tiempo bastante clave en ese tipo de posiciones. Por eso, estos pequeños detalles, claro, y ahora sí que podría hacer caballo por F5. Es precisamente lo que Gukesh es bueno. Es lo que se le da mejor. Por eso me sorprendió caballo 4. Porque Gukesh si miráis con estos anteojos todas las partidas del match, bueno, que yo lo hice, entre Gukesh y Dean, veis esto, básicamente. Este tipo de truquitos. Entonces aquí cae F5 y aquí, por ejemplo, torre C8, dejar el caballo en A4 o que si captura, pues te actives más con las negras. Y aquí rey G7 y esta posición, pues bueno, este caballo es muy tonto y este peón le cuesta subir. Por eso me pareció muy rara estas decisiones. O sea, ¿para qué activas el caballo? Y además lo activas presionando una debilidad. Por eso también, si aquí el blanco optaba por hacer lo mismo, claro, una cosa es tener la torre aquí y la otra es aquí defendiendo E6 y luego quizá la dama se puede reagrupar y tienes la torre delante de la estructura de peones, ¿no? Aparte que aquí te estás comiendo E3, claro que por eso no lo puede hacer. Y aquí come N3 y... A ver, podría haber comido de alfil y aquí dama E7 y no pasa nada, pero aquí simplemente pierde. Y bastante directo. O sea, hacer dama B7, te amenazó mate en 1, torre aquí, te amenazó el caballo. Y aquí quizá lo que no vio es que a dama F4, dama por G7. Y aquí hay un doble bastante sencillo. No es un... O sea, digamos, no sé, me pareció sorprendente. Y claro, aquí tras caballo F5, caballo por E6, pues puede abandonar. Entonces no es súper complejo, pero bueno, imagino que va por aquí, que el dama F4 era su idea, que tiene muy buena pinta, que el contraataque está llegando. Dama por G7. Y nada, y aquí pues perdió bastante sencillo. Ahora el blanco se activa con todo y bueno, y Gukesh no perdonó. Aquí, bueno, el rey parece que vaya a paseo, pero es que el negro no se puede mover. Y de hecho acabó ganando con la actividad del rey. Pues muy buena partida al campeón mundial. Realmente su experiencia con la francesa se nota. Pero bueno, un par de detalles claves, ¿no? A nivel de estratégico, todos estos planes. Y luego también estas pequeñas decisiones tácticas que creo que han decidido la partida, ¿no? O estratégicas. Es que ha sido muy, muy, muy completa esta partida. O este tipo de mi experiencia militar, ¿no? Se nota que estoy leyendo Historia de Roma. Pues bueno, sin más, vamos a ver la siguiente partida. Entre Fedoseyev y Keimer. Esta es muy simple, esta partida. Es una apertura cualquiera, el blanco se queda peor y el negro captura un peón que no debería capturar y de golpe la iniciativa se vuelve deliciosa. Esto pasa muchas veces. Y quieres mantener el peón y empiezas a hacer jugadas un poco irracionales y bueno, vamos a ver. Entonces jugamos una semi-eslava, curiosamente la estamos viendo bastante, que hacía tiempo que no la veíamos. Y aquí el blanco hace un C5 que es, bueno, iba a decir un improperio, pero que sabe que es malo, conceptualmente. No me lo puedo explicar si no. Porque este tipo de avance necesitas un alfil fuera o un alfil potente para que controlar las casillas negras. Entonces, te estás poniendo un caballo aquí que choca contra su estructura, un alfil que choca contra su estructura y vas a avanzar dejando que el rival avance por todas las casillas, por todo el flanco del rey. Además que este avance es muy lento y no tienes... O sea, estás haciendo un ataque lateral sin ningún control del centro. Y además el rival no tiene ningún problema. De hecho, aquí juego G5, que es muy bueno, para ya tensionar el caballo F3, alfil G7, enroque. Además, cuando se cierra el centro, G5, F5, todas estas jugadas son aceptables. G4 y aquí E5. El negro juega fantásticamente. Dinámicamente huele muy bien la posición y te va a romper toda la estructura. Caballo B3, el blanco quiere salvaguardar un poco, pero aquí se peón por... No sé si quería jugar simplemente F5 o H5 o tenía algo en mente más especial. Y es que este peón va a avanzar, luego va a venir luego el caballo y el alfil. Realmente no es una posición que el blanco esté consiguiendo nada especial. Nuevamente recordamos estas dos piezas
contra esta estructura de peones son lamentables. Entonces hizo caballo por D4, tocando en C6 y aquí en roque. Y esto es un poco la posición clave, creo. El negro está súper bien, el blanco no tiene rupturas, el peón de G4 sí que parece un poco débil, pero es que tampoco tienes alfiles para luego gestionar un ataque. Digamos que si el blanco abre la posición, por ejemplo, torre de 8, parecía muy buena, una jugada neutral, poner la torre en la columna y luego quizá cuando quieras te comes el peón. Defender el peón de 5. Pero aquí, por ejemplo, si el blanco intenta hacer algo así, no sé hasta qué punto esto favorece al blanco. A ver, evidentemente por aspectos concretos con dama G5, pero la idea es que este alfil de G7 va a defender muy bien y al blanco le faltan efectivos para atacar, para llevar. Nuevamente este caballo no va a ir, esta torre no tiene vías de acceso, no hay un alfil aquí que potencialmente genere una presión. Entonces no es un preocupante esta expansión. Entonces dama por, caballo B5. Y aquí el blanco empieza a meter bastante jaleo. Caballo D6, la dama tiene que defender C6 y ya, bueno, de tener una posición donde tus caballos chocan con su estructura a tener esto, pues yo pues te doy el peón. Además ahora hay un hueco de F5, la dama está un poco descoordinada y aquí el negro tenía que jugar bastante fino ya para no quedarse peor. Aquí tenía que jugar C5, cambiar y jugar torre de 8, dar el peón de G4, pero bueno, contraatacar en el centro y más o menos está igualado. Pero ya, por eso digo, de una posición que cero riesgo a comer aquí, me parece un poco absurdo. Además, peón por, no sé si se comió caballo de 5, pero es que el blanco tiene que hacer algo, si no se queda con peón de menos. No sé. Y ahí alfil de 7, caballo F5, no sé qué estaba haciendo Keimer aquí, y H5. Y esta posición no está tan mal para el negro. Va a defender G4 y puedo entender que Keimer dijera, oye, pues no está tan mal. Pero ahora abrir la posición tiene bastante más sentido con estos caballos aquí dominando y no sé, también H3 era muy interesante por el mismo concepto de abrir la posición, pero Keimer respondería con la misma idea, que fue muy creativa. Que es decir, estos caballos están concatenados, se defienden entre sí, pero también están pseudo atrapados porque no están defendidos por peones. Entonces F3 hizo torre FB8 y alfil F8. Es una maniobra bastante difícil de jugar. Pero la idea es que te ahora amenaza a comer y hacer dama B4. De hecho, F4, caballo G6, E4 y por eso juego dama B4. Pero aquí, a partir de aquí, se desvió mucho la partida. Aquí creo que alfil por había que comer y jugar dama E3, que no es nada sencillo. La idea es simplemente buscar contrajuego y funciona. Llegas a tiempo, ¿vale? Si queréis investigar, pues se concreta. Pero claro, aquí intuitivamente creo que Keimer decía, bueno, si consigues esto está muy bien, pero ¿cómo progresas? No es tan sencillo. Es lo que argumentaba Keimer. De hecho, hizo dama 3 pensando, claro, este caballo no lo puedes mover y este caballo cuando lo muevas te va a caer este. Pero con lo que no contaba Keimer es que tras caballo G3 se le está cayendo todo. O sea, todo el enroque y ya está bastante cercano a perder. Así que, nada, jugó caballo G3 y después de alfil por, caballo por H5, alfil por y la posición es miserable. Y aquí esta igualdad de peones, pero simplemente es llevar piezas hacia el enroque débil. Ahí jugó muy bien Fedoseyev desviando la torre primero, activo la torre, activo la dama, activo la torre va a pasar para el ataque. Digamos que se puede ver muy fácilmente lo que está haciendo Fedoseyev, ¿no? Activo la torre, el único defensor es el caballo, no me importa cambiarlo, lo que no quiero es que me meta un tapón en G4. Y ahora, pues, bueno, es cuestión de tiempo, la verdad. Pongo el alfil en esta diagonal y ahora calculo un poco, ya me como un peón, un aire para el rey y ahora me falta activar la última pieza. Y ahora calcula bien y aquí dame F7, me hago mate y el peón, me como el peón, dama C5 y me hago torre F5 y torre F8, torre D3, un pequeño truquito para que no avance el peón y bueno, esta posición y además te activo la torre. No, la verdad es que es una paliza. No hay... No sé, tampoco... No sé, Keimer no está muy fino en este torneo y esta es una gran demostración. Y Fedoseyev aprovechando sus oportunidades. Realmente las 3 que ha ganado se había quedado bastante peor. Pero oye, empezamos a ver un patrón que huele muy bien estos tipos de sacrificios
y sabe jugar, estar siempre aprovechando las oportunidades. Que esto es una cosa que, por ejemplo, este año a mí me ha fallado. Yo he tenido muchas partidas que he jugado muy bien, en general mi nivel ha subido, pero no he rematado muchas de ellas. Entonces, ahí se me han escapado muchísimos puntos, incluso alguno entero, ¿no? Y aquí vemos cómo Fedosiev lo hace con 2-7 como si no fuera la cosa. Vale, esta partida es muy triste, ¿vale? Esta partida, la siguiente, entre Max y Erigaisi. Max llevaba un torneo bastante flojillo, creo que llevaba -1. No sé si había hecho todo estable, si había perdido una o dos. Había tenido buenas oportunidades, pero las había desaprovechado, si nos acordamos en la primera ronda con Keimer, creo. Y Erigaisi llevaba un torneo muy malo y esta partida... no sé, he intentado argumentar, pero no se puede coger ni con pinzas. Vale, aquí juego C3, que es una jugada cualquiera. Esta la ha jugado mucho Alcántara, nuestro querido jugador de Blitz peruano. La idea es muy sencilla, es muy práctica. Y la idea principal es KF6, H3, KF6, E5. Luego al blanco defiende el peón, juega E5, alfil aquí, G6, G7. El blanco juega D4, enroque, y aquí tienes que más o menos forzado a jugar D5 y esto se simplifica mucho. Entonces, yo imagino que el señor Erigaisi dijo, no quiero jugar esto, tengo otra idea preparada para ser más ambicioso. Porque esto es bastante direccional y creo que Max pues también dice, pues oye, vamos a jugar una cosa con poco riesgo, con bastante control. Entonces juega alfil D7, cae C6 y torre C8. Esta idea es bastante típica para aquí tener este tipo de reacciones con caballo B4. Ya que este alfil está un poco pendiente de todo. Tiene que defender E4, y ahora lo vas a capturar. Entonces aquí juega enroque. ¿Y os acordáis del patrón que hemos dicho antes en este mismo vídeo? H3, enrocado, y el negro no está enrocado. G5 es una jugada interesante. Vale. Entonces aquí D4 es un tema muy típico. G4, D5, también es típico que cuando te están atacando este caballo, pues ataques este. Si ahora, por ejemplo, el negro lo quita para decir, te voy a atacar, claro, la expansión blanca en el centro compensa mucho el ataque lateral. Entonces al negro, como no han cambiado piezas o un par de piezas, le falta mucho espacio. Y estas piezas no van a ir al ataque, no pueden. En cambio, las piezas blancas ya están aquí bastante más rápido. Entonces este ataque sería bastante... y además con el rey en el centro. Entonces aquí hay que ceder un poco. Y el blanco, pues bueno, ha cedido un peón central, pero el peón de G no está y no es tan fácil coordinar el ataque. Torre G8, torre de 1. Y aquí llegamos a la posición clave. Y aquí... No sé. Os podéis hacer vosotros mismos el problema, la verdad. Y es que no me cuesta mucho de entender, la verdad, cómo planteo esta posición Erigaisi, o cómo estudio esta posición. Porque este D4, esta maniobra, ya os digo, ya es muy temática. Entonces es más o menos esperable. Pero aquí la gran cosa, la gran clave de esta posición, ¿cuál es? El rey negro, pues ¿qué va a hacer el rey negro? Se va a quedar ahí. Entonces, como se va a quedar ahí, tienes que pensar cómo coordinar tus piezas, porque ahora el gran problema de tener el rey en el negro el rey en el centro, es que no hay coordinación entre el flanco de dama y el flanco de rey. Entonces aquí una jugada que parecía bastante única para el negro es coordinar estas tres piezas con tu dama. Si a la torre quizá le va a costar un poco más, pero al menos con la dama. Entonces aquí dama de 7. Y si cae de 2, pues dama de 6. Y además dificultas un poco el desarrollo blanco. Y la dama la quieres llevar al flanco de dama, de rey, en este caso. Es que no estoy hablando en chino, por decirlo así. No está siendo esta expresión no ha envejecido muy bien. Pero la idea es que no está siendo algo muy complejo. Y la idea aquí es que, por ejemplo, alfil F4, pues también tengo dama F5, tengo alguna manera creativa de sacarla. Es coordinar tus piezas, no hay mucho más. Es que aquí juego E6 y aquí yo creo que se puede rendir estratégicamente. No va a coordinar nunca los dos flancos. Y el blanco simplemente va a poner todas las piezas y en una de estas pues va a intentar abrir. Y el negro va a decir, y vas a decir, bueno, ¿y este rey qué hace? ¿No estás ni atacando? No estás... Es que no... No sé, E6 me pareció un error increíble. Aquí juego B5, es como...
vale, aquí el último refugio que puedes tener en cuenta es, yo qué sé, jugar así algo pasivo, pero bueno, por decir algo, esto es terrible, pero intentar huir, ¿no? Aquí te estoy reventando, ¿no? Es que no funciona para nada, ¿no? No, dame 7, claro, no lo puedo defender. Es que viene muy rápido. Entonces quizá, imagino, que quería evitar caballo C4, pero claro, el problema es que estás evitando cosas ahora a corto plazo, pero claro, el blanco dice, bueno, te abro por aquí, ya tengo otra columna y tengo todas las piezas coordinadas a atacarte por este flanco. Estos alfiles evidentemente están un poco pasivos ahora, pero el alfil va a salir por aquí y vamos a ver cómo poco a poco el negro va a decir, bueno, ¿y esta torre y este alfil qué hace? Caballo F1, caballo G3, el blanco quita el caballo, dama H5, el rey se quita un poco para defender, para amenazar F4, F4, dama E2, me parece un jugador, para hacer caballo H5. Quiero que lo veáis desde la perspectiva del negro, porque es muy aparente ya que han pasado, bueno, de esta posición han pasado a esta, entonces el progreso blanco ha sido espectacular, dama de 8, E5, abriendo más líneas sobre el rey, si esta, pues F5 imagino, dama H4 de vuelta, caballo E4, no sé, y aquí es que ya, aquí se ve muy clara la falta de coordinación, ¿no? Tienes dos piezas aquí que no hacen nada, tienes esta que no hace nada, estas dos que están en otro flanco, aquí está totalmente perdido. Nada por B5, torre A7, es triste de ver, la verdad. O sea, es que ha perdido un poco conceptos principales. O sea, arriesga tanto que a veces ha perdido el norte. Y en este torneo que no le sale nada al pobre. Y bueno, aquí es una entrega de torre, pero que nuevamente la clave es que estas dos piezas no ayudan a la defensa. Entonces el blanco va cambiando piezas. Y aquí la torre esta no puede ayudar nunca. Y simplemente te voy a hacer esto. Y tú solo puedes mirar. Y alfil C5, F5, alfil B6, alfil H6. Y aquí, por ejemplo, hace un rey H1, digamos que ahorrándose este jaque. Y dama C7, dama D5. Y esta dominación, la verdad es que no es tan sencilla de ver, ¿eh? O sea, también mérito de Max, obviamente. Pero aquí, después de E6, ya la posición cae por su propio peso. Y alfil F4. O sea, esta fase quizá la ha pasado un poco más rápido de lo que debería, pero sí que es... Es que he perdido tantas partidas así. De estas, parece que te estás defendiendo, pero es que no te mueves. Tienes pieza de más, pero no sirve de nada. Y nada, muy buena partida de Max. Por supuesto, nada de jugar contra Erigaisi, ser así ambicioso y realmente, bueno, pero para Erigaisi, una partida conceptualmente terrible. Y nada, realmente no sé, no creo que levante mucho cabeza en ese torneo. No lo veo. Lo veo totalmente tomando muy malas decisiones. Ya vimos el otro día el Blumenfeld también, ¿no? Así que bueno. Y sin más, vamos al Challengers. Aquí teníamos a Svane contra Bulmaga, una italiana con enroques opuestos, que sí que no es muy normal, pero la pobre Bulmaga no le está saliendo nada a este torneo y esta partida es un muy buen ejemplo de... Bueno, es que es un torneo muy difícil. Yo me acuerdo un año que jugué un torneo encerrado en Barcelona y empecé perdiendo todas. Creo que hice luego 3 tablas o así. Y luego otro hice 2 de 9. O sea, en general hay veces que no te sale nada. No. Tus decisiones tienen sentido, o te quedas en posiciones peores, o luego ya te empiezas a amedrentar, o luego también simplemente te superan el nivel. Luego... Y esta italiana, que digamos que yo cuando empezaba a jugar ajedrez, si alguien hacía esto y decía, pero tío, ¿qué haces? Hay que hacer C3, esta es mala. ¿Qué paquete eres jugando estas cosas? Pero bueno, es un poco como los movimientos artísticos, ¿no? El renacimiento y luego vuelve, las mismas ideas se renuevan. Pues en la historia humana vemos muchos reflejos de este ciclo. Entonces, aquí una posición cualquiera, pues bueno, aquí se van haciendo jugadas de espera y no tiene nada y... ¡Eh! ¡Un momento! He detectado un patrón. ¿Qué patrón hemos detectado? ¿Sí, no? ¿Sí o no? ¿Lo habéis detectado o no? Rey enrocado. Peón en H6. Punto de contacto. El blanco dice, pues voy a hacer G4.
No lo hace nada, no lo hace ahora porque ahora habría una reacción central muy fuerte. Pero el blanco empieza a hacer jugadas, sigue haciendo jugadas de espera, por eso el blanco estaba así haciendo como haciéndose el longi. Torre 8, torre F1. Y aquí el negro creo que no se está dando cuenta de lo que está pasando. Imagino que D5 era importante en algún momento. Pero aquí muchas veces D5 torre por F6 es posible, pero bueno, aquí me como en C4, ¿no? O sea, torre por F6 la idea es luego comer aquí y hacer el doblecito, pero bueno, no tiene sentido. Entonces D5, o bueno, habría que intentar reaccionar en el centro, porque hace caballo B8 famosamente arreglando su caballo, ¿no? Es decir, mira, lo voy a poner aquí, ¿no? El típico planecillo que hemos visto 1000 veces, ya que caballo E7, caballo aquí, pues no era tan claro porque torre por F6 era molesto. De aquí la gracia un poco de torre aquí. Quizá aquí podía haber hecho esta. Esta no sé cuál era el problema de hacer esto. Entonces, no, digamos que aquí el negro hace un par de jugadas un poco imprecisas y de golpe en roque largo. Y es que te va a venir esta ruptura en algún momento. Y aquí yo creo que el negro entra en pánico, come, y ahora de golpe este centro, que son 1000 peones doblados, no pasa nada. Al final lo que acabo haciendo es que el negro no tiene rupturas. Y yo simplemente voy a romper por aquí. Y este caballo que lo querría es en G6, ahora tarda un poquillo en llegar G4. Y aquí el blanco juega muy bien. Lleva las torres, o sea, torre F2, mantener la torre en la columna F. Entonces es una manera de, si al final tienes que llevar dos torres, esta es una manera bastante elegante. H4, G5, y aquí empieza a abrir la posición, ¿no? Está el tema muy típico, ¿no? De todo el control de las piezas que controlan una casilla, pues juegas alrededor de ella. Y aquí, pues dama H6, la dama no tiene rival. Y aquí torre F1 para forzar F6. Realmente a partir de toda esta secuencia es bastante fuerte. Y si, por ejemplo, te quedas muy pasivo, simplemente te como el peón, luego va a venir torre H2, va a venir el caballo, va a venir... Y este caballo ni lo necesitan de momento, pero más adelante, pues quizás sí. Aquí come, torre 6, intenta defenderse. Ahora el blanco, pues tiene todas las piezas bien puestas. Llevamos otra. Y aquí dama E7, parece que te estás defendiendo. Caballo de 5, viene la última pieza. Realmente es una partida muy bonita a nivel de iniciativa. En caso de capturar la torre de 6, presentaría alguna queja al sindicato. Y después de dama F7, aquí esta posición clave, esto es un muy buen problema. También, si sois profes, insisto mucho, que yo lo hago mucho, yo saco mucho material de estas partidas y que creo que es muy interesante. Esta posición, de hecho, la partida que de Caruana contra Van Forest, ¿os acordáis? Es en Londres. He sacado un problema tan bueno que lo estoy enviando a todo el mundo. Es una locura. De hecho, podría hacer un vídeo solo, no sé, si me decís alguna cosilla por aquí. Podría hacer algún vídeo solo de eso. Me parece espectacular. Aquí la idea es que cae por F6, cae por F6, cae H2. Parece instintivamente muy buena. Voy a comer ahora en F6, va a venir caballo G4 y bueno. Pero aquí parece que el negro pues cambia damas. Pero si seguimos más allá, torre por, dama por, peón por, el negro no se puede mover. ¿Y cuál es la clave? Si rey aquí, parece que me voy a comer el peón, pero justo lo defiendo. ¿Y entonces qué hago? Si muevo el caballo, me metes torre de 7, ¿no? Entonces, si hago torre de 8, te meto esta, por ejemplo. Si caballo aquí, te como el peón. Y luego ocupo la séptima, por ejemplo. O te estoy tocando esta debilidad. Si hago torre aquí, ¿luego qué hago? Si torre F7, me va a caer este. O sea, es una posición difícil de ver o sea, desde lejos, que el blanco está ganando ya, ¿no? Entonces aquí hace caballo H2, que parece muy natural, pero también está ganando, pero... O sea, aquí sí que le culpo un poquillo, ¿eh? Porque digo, jolín, tienes una secuencia muy forzada que si ya funciona, ya ganas, y optas por entregar una pieza a medio plazo, ¿no? Hace caballo H2 y entrega una pieza y dice, bueno, y esta posición te acabaré ganando, pero tengo mejor coordinación. Y tiene razón, está mejor, ¿no? De hecho, aquí aprovecha la clavada muy bien. Dama H4 para hacer más incidencia en esta captura. Peón por y amenazar caballo H6. Por eso es el matiz de esta primera. Obliga a esta jugada. Y ahora F7, pasa el peón. Estos caballos son muy bonitos, pero no se mueven. Y llevar piezas desde el flanco de dama cuesta un poco. Dama D8, dama H3. Y aquí el blanco, pues en algún momento quiere hacer caballo F6, imagino. Dama G5, caballo F6. Y torre por F7, que calcula bien que caballo por H7 gana una pieza. Entonces torre
torre por. Y este final es muy bueno. ¿Por qué? Porque el rey negro da bastante cosilla. Pero al final es solo un peón de más. Son muchos doblados. El negro también tiene un pasado. Digamos que no es un final sencillo. Por eso esta posición... A ver, estás teniendo un ataque muy bonito, pero tu estructura de peones es lamentable, ¿vale? Así que tampoco te flipes, ¿no? Total, que llegamos a este final y aquí más o menos, bueno, tenemos unos cuantos jaques, el rey se activa y llegamos a este final de damas. El blanco tiene que avanzar los peones y en teoría pues parece que está mejor, ¿no? A4. Pero claro, este rey está bastante vulnerable y, bueno, voy tirando los peones, el negro no se mueve y aquí llegamos a la posición crítica. Esta posición es muy graciosa, la verdad. Porque llegamos, si os acordáis, en la partida que jugué en la francesa, en la liga francesa, hubo un patrón bastante similar, que era un final en que mi dama empezaba a dar jaques y cómo calcular hasta cuándo se va el rey, ¿no? Entonces aquí hay un patrón que yo no conocía para esquivar los jaques. O sea, lo primero que tenemos que calcular es esto, ¿no? Y dama por A6. Y aquí dama por E4, porque dama por E4 amenaza este continuo es bastante sencillo. O sea, por ejemplo, si dama por D6, jaque, 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 jaque. Digamos que no hay mucho esfuerzo. Digamos, esta pantalla, ¿lo veis? Voy haciendo esto y no hay manera de escapar a ella. Entonces, bueno, espera, o quizás sí que hay, ¿no? Aquí, no sé si... Bueno, tendría que hacer algún ajuste en la pantalla, ¿no? Porque estaba pensando que si que el rey estuviera aquí y hiciera el rey G3 se acabarían los jaques, ¿no? Hay que hacer algún pequeño ajuste, pero en general esta es la idea. Total, que aquí es ver que el rey, cuando empiece a huir, y aquí tengo otro tiempo, porque el blanco, lo más importante es que el blanco tampoco es que la dama ayude, ¿no? Rey B3, dama de 1, rey B2, esta es la clave. Y es muy curioso que aquí lo que quiere hacer el blanco es huir. Y con rey B2 es su manera más eficaz de huir. Porque te doy jaque y ahora, claro, si me das otro jaque ya se me va el rey. Entonces tienes que cubrir el rey. Y aquí tengo un tiempo. Hago dama C6. Dama 1. Dama aquí, rey B2. Jaque, rey aquí. Y otra vez me voy a ir. Tienes que perder otro tiempo. Y avanzo el peón. Y con este círculo podría acabar coronando todos los peones. Porque realmente no quieres que el rey se vaya y esté cubierto por los peones y ya gana fácilmente, ¿no? Entonces me pareció muy interesante esta manera de enfocar los finales. Que en general nunca... Bueno, no sé, estos patrones tampoco lo había visto. Pero bueno, si eso os ayuda a tener un poco de imaginación, pues nada. Después de dama C7, rey aquí, dama por... Aquí había unas tablas con dama G4, dama G2 y dama F1. Y el rey no puede salir, simplemente. Por lo que hemos dicho, la única escapatoria es esa. Y aquí quizá B5, pues creo que podemos... Claro, lo único que se me ocurre es que el rey salga por aquí, pero esto es lo mismo que también que mi partida de la liga francesa. Que el rey realmente no sale, o sea, tienes que ser muy eficaz con esto. Y aquí es bastante sencillo porque voy a hacer como una pantalla, ¿no? Voy a hacer jaques por aquí y ya está, ¿no? No era... A ver, era un poco raro, pero este dama G4, porque aquí dama H2 parece lo mismo, pero justo... ¿cuál es la diferencia? Que aquí, si dama por, tengo dama 1 y gano la dama. O sea, eso es muy difícil de ver. Y aquí resulta que dama por E5 y es un poco el mismo final. Que aquí te voy a empezar a dar vueltas, pero la dama desde E5 en este caso ayuda a parar. Y luego tenemos este final, que bueno, repite muchas veces el blanco, pero llegamos a esta posición clave, que es al final, no hay igualdad de material, pero un peón pasado. Y nada, y ahora el peón pasado está más lejano. Y aquí creo que había alguna posibilidad, no sé, tendría que hacer un estudio de todo, pero bueno, el rey va avanzando y acaba ganando el final. Este final, como podéis ver, esta fase que he pasado un poco rápida, podría tener también horas y horas. Muy interesante esta partida. El tema este de H6, que no se os olvide. Y bueno, y los pequeños remates que podrían haber allanado el camino del jugador alemán. Entonces tenemos a Lu Miaoyi contra Didier Desmond, que esta es una partida modelo de la Rosalind. La verdad es que me pareció espectacular. Y
esta variante de caballo F6, que la están jugando todos los indios, pero es bastante arriesgada. Y esta es la variante antigua. Bueno, la variante que era más popular, y aquí el caballo C7. Y este tipo de estructura, básicamente lo que quiere hacer el blanco es luchar contra este alfil. El negro, a partir de ahora, quiere jugar caballo E6 y caballo D4. Y he entendido un poco, me he estado estudiando esta estructura porque yo tampoco la he jugado tanto con ambos colores. Entonces, enroque, torre 1, A4, A5. Y aquí la idea clave del negro, clave, es hacer caballo D4, intentar comer DC y jugar C5, para que este alfil tenga esperanzas, porque si no, este alfil no va a jugar en toda la partida. Y de hecho aquí vemos cómo lo cambia, y aquí ya, después de caballo F4, la posición ya es bastante mala. Aquí dama C7 era importante, y aquí caballo D4. Caballo D4, caballo D4, caballo D4. Y en un futuro para que este alfil salga. Porque ahora vamos a ver que después de esta partida, de este cambio de piezas, esta estructura es inmóvil, porque a la que hagas D5 te van a caer el peón, este alfil no juega, y este alfil tiene posiciones inestables, básicamente. Entonces, el blanco juega muy tranquilo, pone bien las piezas, alfil C3 para evitar rupturas aquí, caballo H2 para tirar los peones por aquí. Y estos alfiles no sirven para nada. F4, H5, caballo F1, dama F2, ahora te maniobro para hacer G4, dama H4, quiero hacer G4, torre 8. Ahí, por ejemplo, había una finura. Esto también es un muy buen problema estratégico, de un nivel relativamente alto, pero la idea es muy simple. ¿Qué quiere hacer mi rival y cómo efectuó mi plan? ¿Vale? Entonces, mi rival quiere sobrevivir a esto. ¿Y yo qué quiero hacer? Torre F1, torre 1 y luego tirar los peones, ¿no? Entonces, el problema es que torre F1, F5 es legal, porque el caballo de 3 está en el aire, y tras peón por alfil por F6, alfil por H3 es posible. Entonces aquí simplemente hacer torre 2 para defender el caballo y llevar la torre, un poco en el estilo en el que hemos visto la partida anterior, la partida anterior, pues funcionaba muy bien aquí. Entonces, torre F1, F5, y aquí más o menos está todavía algo viva la jugadora india, que ha puesto buena resistencia. Dama C7, tocando el peón. Aquí, por ejemplo, empiezan a haber bastantes desequilibrios y el blanco tiene que vigilar porque los alfiles se activan mucho. Realmente el negro tiene todas las piezas bien puestas, pero el blanco tiene muy buena coordinación. Este caballo, esta estructura de peones en blanco y este alfil dominando el negro realmente coordinan muy bien. Recuerda un poco a la catalana, ¿no? Total, que caballo G2, alfil D5, G por H, ya veis que la posición se vuelve más volátil. Aquí torre F7 me parece muy importante y creo que fue la última opción que tuvo. Torre F7 tiene sentido nuevamente para jugar torre G7, para buscar actividad con este alfil y coordinarse un poco mejor. Pero aquí después de rey H7 es que simplemente detrás torre 1 te quedas sin jugadas. Torre por, no puedes comer nunca en F4 porque viene dama G6. Entonces, ahora dama G4 va a empezar a venir dama F5 y dama por. Justo funciona, porque también os puedo argumentar que, jolín, el negro da bastante miedo. Se ha empezado a coordinar piezas, pero aquí tácticamente calcula muy bien la joven jugadora china. Y bueno, y aquí alfil por F6, captura todo y ya, bueno, masacre total. Muy buena partida, realmente muy interesante. El concepto estratégico este de caballo D4 no sabía que era tan relevante, pero ahora que de esta estructura realmente, ¿no? De una estructura tan simple, hemos pasado de esto a esto. Y realmente solo el detalle ha sido cambiar esos caballos, porque luego el negro no tiene rupturas, no puede tocar el peón de F, se queda muy desagradable, una posición muy desagradable. Así que nada, vamos a ver si la jugadora china puede dar a podio en estos torneos. Luego tenemos a Faustino. Este mediojuego fue bastante instructivo, fue una siciliana pseudo cerrada, pseudo Rosolimo. Fue una idea un poco rara. Curioso es que hace poco estuve estudiando esta variante, y aquí le un juego caballo E7 que no es muy fina. Aquí caballo F6 era relevante. Y la idea es que en roque D5 es buena ahora. Peón por. Y ahora dirás, Álvaro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Por qué sacrifico pieza? Esto es muy importante. Esta posición es clave. ¿Por qué? Vamos a hacer lo mismo sin haber intercalado a 6 a 4, ¿no? Pongamos E6, caballo aquí, aquí y aquí y D5. Peón por. Cae por D5. Tiene que comer.
Caballo por, tiene que comer. Dama H5. Amenazamos F7 y el caballo de D5. Alfil E6. Torre 1. Amenazamos el alfil D6 y el caballo de D5. Renovamos la amenaza. Alfil E7. Torre por E6. Capturo y amenazo dama por D5. Y en caso de G6 tengo dama E5 y toco la torre de H8. Y si cae F4 tengo dama F5 jaque y me quedo ganando. Tengo un peón de más y mejor posición. Entonces, todo este gran festival de sacrificios no funciona si se intercala 6 a 4. Entonces, esto es muy conocido, por eso me sorprendió que haya E7. Y aquí, el blanco está un poco mejor, pero me sorprendió mucho. Bueno, no sé, es que es lo que hablábamos mucho, que el meta actual del ajedrez, de cambiar tanto de aperturas, pasa mucho digamos que no queda muy claro cuál es el plan, ¿no? Muchas veces en muchas posiciones porque no has jugado tantas aperturas. Entonces aquí me sorprendió mucho porque en este tipo de estructura F4, F5 es el plan. Siempre. Es un Grand Prix en la típica estructura y esta maniobra coordina un poco todas tus piezas. Aquí además el negro jugó B6, por lo cual F4 no tiene disputa. Aquí, por ejemplo, es muy importante hacer rey H8 y F4, F5 y bloquear y dejar esta pieza un poco peor. Pero bueno, el blanco, pues no sé, va a ir sacando las piezas y este caballo seguramente lo va a reubicar o va a intentar hacer algo, este alfil también. Esto es bastante clave. Entonces aquí me sorprendió muchísimo no jugar F4 y además de F5 viene ya. Y bueno, y nuevamente luego va a venir caballo H5, el alfil, viene la dama, todas las piezas se coordinan. Y por eso digo, este punto estratégico para los dos jugadores creo que no sé. Y es quizá de preparar muchos campeonatos de España del Grand Prix. Y aquí juega dama H5 y dama aquí, que parece muy rara, honestamente, porque este caballo está condenado aquí. ¿No? Está condenado con esta estructura de peones. Y ahora F4 además, F5 es más sencilla de efectuar. No entiendo muy bien esta forzada. O sea, entendería esta maniobra si el caballo estuviera en F3. Entonces sí que es más aceptable. Luego tengo H3, caballo H2, F4. Pero igualmente, en cualquiera de los casos, F4 sería el plan. Desde aquí, D5 y ya... aunque estos peones estén doblados, este caballo es terrible. Y el blanco no puede coordinar flanco de dama con flanco de rey. Otra cosa que hablamos mucho. Por eso F4, digamos que es la amalgama un poco todo... Es la argamasa que funde los dos flancos. Entonces, aquí jugó torre 1, que también me parece un poco extraño. ¿Por qué? Porque quiero permitirme F4 y alfil de 2 es un desarrollo neutral que coordina todas las torres. Y aquí, por ejemplo, quiero jugar F4. Si peón por, que no creo que sea la mejor, pero como ejemplo, este tipo de posiciones también serían bastante buenas. Porque quiero hacer F5 y nuevamente es más bien la idea de coordinar todas nuestras piezas hacia una misma dirección. Y la que juego torre 1, lo que me indica que F4 está cada vez más lejano y a medida que pasa el tiempo, ahora D por E, caballo por alfil E7, este plan ya no existe. Por eso os lo quería enseñar, esa posición en concreto, no tanto porque D por E4 fue necesaria, pero para contrastar. Aquí, de hecho, me hizo gracia una secuencia bueno, viendo distintas variantes o ideas, porque aquí es una posición delicada. Dama G4, alfil por, y aquí F5. Y alfil por y caballo G5 son unas tablas que no había visto esta secuencia y curiosamente unas tablas muy raras. Pero bueno, en fin, que aquí la posición es un poco delicada para el blanco. Dama F3, torre C8. El negro se ha puesto muy bien a las últimas jugadas y ahora un poco la idea es si puede progresar con esto o también atacar este punto de C2, que es un poco el más débil. Alfil A8 para poder mover el caballo y que no haya descubiertas. Dama G3, caballo A5. Ahora tienes que tomar esta difícil decisión, que también es fea, y en algún momento el negro va a empezar a avanzar. Estos peones doblados no son, digamos que no debilitan en absoluto, porque no hay movilidad de peones. Alfil A2, dama D7, ahora de golpe todo golpe en A4. Todo se empieza, porque no, por la pasividad realmente se empieza a caer el castillo. Y aquí hubo dama E5, pero bueno, aquí simplemente como peón. Aquí torre por era posible, y alfil por, y bueno, festival del humor, y aquí hay una secuencia absurda, que bueno, que ahora resulta que estoy dando mate.
Aquí está ganando el blanco, pero bueno, en fin, que dama aquí. Por curiosidad me puse a ver esto, fui a investigar, porque esta era la última oportunidad un poco de Faustino. Y es una locura. O sea, aquí tienes que ver dama 2, alfil h6, ahora nada de alfil c3, porque puedo sacrificar la torre. Torre de 7, dar la pieza. Porque aquí estoy ganando, entonces el negro no puede comer. Dama f6, dama f7, estoy tocando los mates. Torre c5, dama f6, toco mate. Torre aquí, torre g7. No me lo como, me quedo aquí. Dama c3, mantengo un poco este extraño statu quo. Que no... E5, dama c7. Amenazo continuo, porque de momento no me hace mucho más. Dama por b2, única. Todo esto es único. Sí. Más que continuo, también amenazaba... No sé cuál era el plan que amenazaba concretamente aquí. Creo que también puedo comer una vez y luego jugar torre por. Y luego amenazo alfil g7. Esto era un poco más la clave. Entonces dama por b2, amenazo mate a un momento. Torre por, torre jaque, torre por. Y torre 7 única. Dama c8, torre f7. Y alfil e3 y la partida podría seguir. Entonces, ¿podemos culpar a Faustino de no ver todo esto? No creo. Y aquí el problema es que después de dama por... tenemos otro ejemplo de alfiles de distinto color, con damas y torres, pero aquí la gran clave es que el alfil de casillas blancas está totalmente aislado de la partida en general. Y aunque pueda parecer cercano a las tablas, está totalmente perdido porque te voy a hacer esta maniobra, te vas a quedar con un alfil muy malo y luego más adelante te voy a buscar las casillas negras. Cada vez se sabe más sobre este tipo de estructuras y bueno, aquí Faustino lo lee muy bien e intenta evitarlo, pero bueno, solo es temporal y en una de estas, pues bueno, va a acabar avanzando. Pero al final es que no coordina un flanco de dama y flanco de rey. Y aquí, pues bueno, eso es una lucha para ver cuándo se consigue. Aquí justo B5 es importante porque si dama por A4 y dama por C2, o sea, el blanco contaba con que no puede hacer B5 porque le voy a comer el peón, pero justo en este caso sí. Y bueno, y ahora esta posición es, lo he dicho, bastante miserable. Y bueno, aquí se tiene que debilitar todavía más. Es un poco lo que... Estuve grabando una partida también de Nakamura contra Firuza, que este viene a ser el tema. Que no parece que esté tan perdido, pero la idea es que estás tan pasivo y tan descoordinado que te voy a ir cortando las uñas. Y entonces le cambia a las damas incluso, para que veáis que la dominación es total. El blanco no se puede mover de aquí. Este alfil nunca se puede activar, C3 nunca lo puedo hacer, y porque vas a perder otro peón y se van a pasar. Entonces es cuestión de tiempo. El blanco solo puede, ¿qué puede hacer? Llevar el rey, entonces el negro pues quiere jugar a destruir la estructura rápidamente. No puedes comer porque encima voy a comer de alfil y va a entrar aquí, y ahora va a entrar la torre por el otro lado, y ahora torre por. Y además es tan triste esta estructura que, aunque esta posición todavía el alfil no puede salir. Entonces yo creo que ahora ya, una vez tengáis el alfil ahí, ya lo veréis con otros ojos de cuidado que puedo quedarme totalmente estratégico fundido, ¿no? Así que una partida de bastante calidad también en esta fase de remate por parte del jugador checo. Y nada, y desde aquí mandamos ánimos a Faustino que siga luchando y siga curtiéndose. Esta... Bueno, entre Lamy, que es el líder, no nos olvidemos, el gran jugador de Catalana, y Suleimanli, que es el jugador con más edad, creo, del torneo, Erwin Lamy, porque entonces la experiencia es una clase. Tenemos una italiana que, bueno, bastante correcta. No he encontrado nada más que decir. Nuevamente esta misma idea, veis que está de moda. Y aquí el negro tiene una idea un poco rara, el blanco hace otra todavía más rara. La idea es... supongo que si comer y D5, la idea es mantener este centro y buscar una estructura débil y estas casillas. Pero el negro ya se la conocía, me parece fascinante, y aquí pues busca la expansión central. Precisamente para luchar contra este caballo de D2, jugar D5 tiene mucho sentido. Y ahora veis un poco que este ángulo de peón que cubre el caballo y todo esto funciona en bastantes partes del ajedrez. Aquí el blanco juega D4 y el negro dice, bueno, voy a jugar D6 y este tipo de estructura un poco más sólida. Entonces el blanco tiene un centrito muy bonito, pero estos peones doblados son feos. Entonces aquí una posición normal, el negro va a cambiar el alfil de distinto alfil. No sé si quiero cambiarlo o mantener la tensión. Esta posición es muy segura. Y el juego de por ahí que es un plan muy interesante. Me parece que te consolida los peones aislados, pero el blanco lo que quiere es aprovechar que estas piezas están un poco pendientes del flanco de rey y buscar rupturas por aquí
en casillas blancas mientras tienes un alfil muy fuerte. Entonces B5, dama B3, va a cambiar damas. Cambiar aquí sería bastante malo. Ahora, por ejemplo, luego podría presionar con A4. Y la gracia de presionar o de quién mete primero esta ruptura es que yo puedo decidir cuándo se abre la posición. Entonces el negro quizá perderá el derecho a cubrir la columna, ¿no? Y luego ya puedo entrar con la columna. Esto es bastante clave. Entonces por aquí, por eso el negro juega dama C8, A6, deja cambiar, C4. Sí que parece que el blanco, pues con el alfil y el caballo, ahora estáis viendo que, cuidado, estas piezas no juegan, vamos hacia el flanco de dama, pero aquí mantuvo bien la tensión en B7. En B5 valoró muy bien que este bloqueo es muy bueno, que de hecho puede llegar un caballo aquí, y estas piezas de golpe se vuelven un poco torpes. Entonces, torre D1 y aquí caballo F4 muy buena, para cambiar una de las piezas que está aquí un poco sin hacer nada, y aquí simplifica una posición que, bueno, solo tiene que temer por este peón, pero en general es bastante defendible, y en caso de perderlo, muchas veces hay cierto contrajuego. Realmente esta fase me gustó, porque aquí puede parecer que me como el peón, pero no sé si dama de 4 jaque, y luego buscar torre de 8, te clavo el caballo, si viene la dama te clavo. Esto es desagradable. Entonces no sé si buscaba algún tipo de actividad así o simplemente torre a 8 y torre por A3 y acabar la partida ya. Porque sí que este peón de F4 está un poco raro, pero bueno, mientras no te lo puedas comer tampoco pasa nada. Y además, pues más adelante podemos hacer G5 cuando cambiamos piezas. Y nada, aquí torre C8, un poco fina, simplemente un pequeño detalle táctico, se cambian todas las piezas. Y el negro tiene suficiente actividad como va a comerse el peón. Esta posición es relativamente peligrosa. Nuevamente este caballo está anulado por estos peones, el negro tiene que reaccionar, y tiene que reaccionar, activa muy bien su caballo, y además juega con dinamismo, y aquí valora muy bien que si torre por, pues voy a coser a jaques y de aquí no puedes salir. ¿Sí? No hay, ya la que salgas, pues me como este. Y nada, y juega H4, rey G7, y bueno, y esta posición, pues H4 está muy bien para tener este aire, y aquí reubico la torre muy bien, y aquí esta maniobra es importante para hacer tablas y tocar el peón de H5, y bueno, esto sería más tablas fácilmente, y ya no querrías hacer torre por y perder el final de peones. Una partida súper correcta, ya os digo, también he ido un poco así más rápido porque también se está cargando el vídeo, pero la idea es que me gustó mucho este plan, un poco antiintuitivo, ¿no? Me parece que tiene los peones doblados, pero las piezas importa dónde están. Sí, no sería lo mismo que el negro tuviera imaginado, yo qué sé, pero en B6 y este caballo aquí, o ven en verde porque hay muchas, y este caballo aquí, controlando las casillas blancas. Esto sería otra historia. Entonces, si llegarais ahí, os daría la bronca. Tenéis peones doblados y además todas las piezas en ese flanco. Jolín, muy mal. Así que sin más, después de ver al líder, una partida sin mucha historia, es bastante correcta esta, lo pondremos desde el ángulo del negro, una lapín muy correcta, y a veces pasa que no es suficiente jugar muy bien. Este plan de C4, ahora el blanco lo que quiere es jugar B3 en algún punto y ganar el espacio, y aprovechar que el negro ha cedido mucho espacio. Entonces aquí bueno, debe ser teórico, pero el negro intenta aguantarlo, y aquí este D4 también hace los dos caballos, el negro dice, bueno, ya te lo doy, pero se queda con mucha iniciativa. El G4 juega muy bien, dama por, y esta posición ya me parece muy sencilla, porque el negro, digamos que va a presionar sobre casillas negras, y luego tras D6 este caballo se va a quedar fuera de juego, y estos dos peones están en blanco, por lo cual el alfil va a bloquearlos muy fácilmente. Entonces esta mayoría de peones no sirve para nada, y de hecho esto fue la realidad de la partida. Rey E7, va poniendo bien las piezas. Hay juego bastante interesante este alfil B4. La idea es que quiero jugarte torre C2, pero si juego ahora torre C2 hay temas de caballo D4 y caballo C6 y tal. Entonces prefiero que tengas la torre en A1. Y este alfil B4 obliga a torre aquí, y ahora torre D7. Entonces te obliga a torre aquí, y torre aquí es para que entre en séptima por aquí. Entonces torre por... Y claro, aquí G3 para hacer un aire, entonces torre en séptima también entra en la mía, y aquí F5 juega muy interesante para jugar E5 y E4. Entonces aquí el blanco tiene que reaccionar, poner el alfil fuera de la estructura de peones, porque si no se queda aislado, se cambian las torres, y bueno, aquí el gran problema que tiene el blanco es que tengo al negro para entrar, es que cubro todas las casillas, excepto G4. Todas estas casillas las cubro, entonces no hay manera de entrar. Simplemente aquí dio muchas vueltas, pero bueno, el blanco se queda quieto y ya está. Y una vez
has conseguido una expansión suficiente, ¿no? En este caso, lo fijáis, para que el rey no se mueva, el gran problema, y que intentas luego ir hacia aquí, el gran problema es que todo esto está demasiado expuesto y el blanco tuvo tiempo a reagruparse y a generar suficiente contrajuego y cambiar los alfiles de tablas. Una partida, ya os digo, muy así, para verla un poco más en diagonal, muy interesante, tiene más detalles, pero bueno, dentro de la historia es bastante sencilla, los dos jugaron bastante correcto. Además se pudo mantener el estilo de defensa. Yo solo entro en detalles si hay que cambiar, pero aquí es que el blanco sigue con las mismas premisas. Y después del plan del negro expandirse mucho, es como, bueno, has invertido mucho para luego poder hacer esto, entonces ya hay suficiente contrajuego para que te cambie los peones. Así que nada, Benjamin Box sigue ahí a la caza del líder. Y esta tenemos una partida entre 2600, entre Gureli y Yakuboev. Esta es muy guay porque es una berlinesa que sale reventada. Entonces, me parece muy curioso porque a veces parece como que no sabe, algunas partidas como que funcionan demasiado bien, ¿no? Como que es lo que pasa mucho con la berlinesa, que de golpe alguien gana con blancas y es como, jolín, qué fácil es, ¿no? Y luego tú lo pruebas, te secan, te quedas un poco peor porque encima aquí es una anti-berlinesa. Que esto por eso también se juega mucho a berlinesa, para provocar, jugar ese tipo de posiciones que son bastante interesantes a nivel de lucha. Entonces no todo es malo en la berlinesa. Porque al final tienes pareja de alfiles y un poco descoordinación. Este caballo está un poco raro, este alfil está sobredesarrollado. Entonces es ahí lo que abusa un poco el blanco, que en esta estructura es bastante cómoda y hay bastantes planes. La idea de jugar F4, he visto H3, G4 y este tipo de plan. Y otros más extraños, como buscando cosas en el flanco de dama con B4 y buscando neutralizar esto. Entonces aquí juego caballo D7 para defender el peón, enroque enroque, A4 A5 y aquí rey H1. Aquí la idea es jugar caballo D2 y A5. Hay caballo D2 y F4 en algún punto. Quitar el caballo y buscar F4. Entonces, la selección de jugadas del negro, si os fijáis con blancas, de golpe el plan del blanco cada vez parece sencillo. Es como, me han quitado el alfil. Pues saco primero el alfil. Bueno, pues yo sigo lo mío. Vale, bueno, ¿cómo? Vale, y ahora pongo la dama, ¿no? Y ahora, pues, no atacas al caballo. Bueno, el caballo aquí, ¿veis? Tengo la estructura de peones, estoy cubriendo todas las casillas blanquitas. Luego con el alfil tengo las negras. Fantástico, ¿no? Vale, pues pongo la dama aquí a atacar, ataco un peón. ¿Ves qué bien? Y ahora E5. Muy fina. Todo este plan, toda esta maniobra, el blanco lo ha conseguido todo bastante sencillo. Y ahora tiene pues un centro un poco más cómodo, distintos puntos de presión, y recuerda un poco la partida del Lumeo allí. Entonces aquí, por ejemplo, era importante hacer F6, F5 y digamos que reaccionar con un poco más de dinamismo. Tener contrajuego en el flanco de dama, obviamente. Y aprovechar tu mayoría de peones. Entonces, juego demasiado pasivo y aquí el blanco ya está bastante cómodo, ¿no? E5 es muy buena para dar casillas al resto de piezas. Este caballo de golpe está un poco ahí sin sentido, como podéis ver. De golpe todas mis piezas están coordinadas, torre F7, y aquí a partir de otro par de tiempos, torre F4, G6, alfil F6, y aquí era el único punto en el que el negro se podía defender, pero bueno. Lo que quiero que veáis sobre todo es cuán sencillo ha sido, ¿no? O sea, Blanco ha estado haciendo las jugadas que quería todo el rato. Ese ha sido el gran problema de Yakuboev. Y tras alfil H6, por ejemplo, caballo por G6, imagino que debe ganar, y torre H4. Entonces, aquí justo torre G7. Aquí aguantaba alfil G7. Y si haces esto pierde. Es que te va a caer torre H4 y estás demasiado débil con el rey. Pero aquí increíblemente esto aguanta. Y os estuve investigando esto. Y aquí te comes el peón, pero justo torre G6 gana, entonces torre F3 es importante para torre aquí tener jaque. Y bueno, resulta que toda esta línea forzada es compleja. Ahora el negro devuelve la pieza, pero le van a caer peones del flanco de dama. Yo qué sé. Yo también os lo cuento para que veáis patrones, no tampoco para nada. O sea, es como patrones de defensa, cosas de miedo, un poco así, no tanto para no sé, a veces creo que es un poco interesante. Pero hizo torre G7, confiando que los caballos chocan contra la estructura de peones, por lo tanto, si lo cambias, de hecho esto, cuidado, porque ahora vengo yo, ¿no? O vengo por aquí. Y el blanco dijo, voy a cambiar, está esto pasivo. Y G5 alfil por, y aquí parece que está ganando una pieza, pero bueno,
El problema es que el rey está demasiado débil y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 piezas y tú tienes 2 están en Narnia, la dama, que bueno, está por ahí, pero el blanco tiene demasiado material. Entonces aquí simplemente con pieza de menos, la posición está bastante mal para el blanco, para el negro. Va a venir de 4, hizo alfil por y dama h7 para defenderse, torre f3 para cambiar, no sé si simplemente para cambiar piezas, quizá también para adelantar caballo e6 y tener algún recurso contra ello. Y dama g6, hizo dama f2 y ahora, por ejemplo, amenaza caballo h4. Realmente esto es una posición que me gustaría tener tiempo detenido para explicar todos los matices, pero bueno, en general es dominación total. Es un poco similar a la de Erigaisi. Entonces aquí caballo h4, caballo f5, un par de repeticiones para llegar al control y aquí pues simplemente en una de estas ya caballo por h6. Alfil por torre aquí. Y aquí calculó muy bien el jugador turco y aquí simplemente torre g6 y vas a perder. Y jaque y no me acuerdo. O sea, no hay... Si torre g7 pasa lo mismo, si marcha el rey torre por y bueno, un pequeño truquito para rematar la partida. En esta posición, ya os digo, una partida muy... Recuerda mucho a la de Warmerdam, realmente. O sea, voy acumulando piezas, tú tienes una torre en a8 y no hace nada, te vas quedando pasivo y te reviento. Luego tenemos una partida con errores por todos lados de una siciliana entre el jugador kazajo y Arthur Pipers. Y aquí una siciliana un poco rara. Este caballo c3, pero bueno, a veces intentan cosas raras. Y aquí e5 en general me parece muy correcta. Porque este tipo de estructura, el blanco muchas veces entra en ella aquí, desde esta variante. Caballo c3 y tras e5 alfil c4. Entonces aquí, pues objetivamente, esto no lo quieres comer, ahora el negro va a reforzar su centro. Entonces vas a volver a jugar alfil c4, por eso es un éxito objetivo. Entonces caballo g5, aquí el negro no le importa que le capturen porque luego va a jugar d5 y adivinad que alfil va a quedar enterrado, como el de Faustino. Un poco es la misma idea, ¿no? Que sí, ganas pareja de alfiles, pero no sirve de nada, ¿no? Entonces enroque y aquí no entendí nada. O sea, a partir de aquí la secuencia de jugadas para mí no... O sea, ¿por qué no h6? Si sabes que esta estructura te gusta, ¿por qué no h6? Y a la que se vaya el caballo, pues metes d5 si quieres, te liberas y el negro está súper bien. Y si caballo por, pues comes de peón. Y si f4 comes, y por ejemplo torre f7. No hace falta jugar d5 muy rápido, pero aquí pues vas a jugar alrededor de estas piezas. Y nuevamente estas dos es que no hacen nada aquí, no pueden ayudar al progreso. Y a la mínima que se vaya un caballo, pues d5 entra más fuerte. Y luego quizá incluso caballo b4, caballo a5 para comerme este alfil. Esta posición está un poco mejor el negro, de hecho, pero tiene mejor coordinación. Solo el punto de 6 es la única debilidad, ¿no? Entonces aquí hace alfil por c4 me parece un desastre estratégico. Porque ahora es todo huecos en casillas blancas y es como un muro de piedra. Al final, el blanco, o sea, este tipo de estructura, ¿no? Es como esto, pero que muchas veces pasa que el negro, yo qué sé, come aquí y yo te voy a hacer caballo 5, te consigo f3, no miréis el orden, ¿no? Y la idea es un poco esto, ¿no? Que yo tengo la casilla y tú no la puedes disputar, por lo tanto es terrible. Y esto es un poco la tendencia que tiene esto. Yo puedo disputar la casilla y siempre te puedo echar. Vale, aquí alfil e3, aquí el negro tiene cierta actividad, pero bueno, caballo d2. Esta es importante, este truco, porque aquí creo que el negro buscaba alfil a5, pero creo que caballo d5 es muy molesto. Si caballo por peón por, te toco la dama y c3 y te cazo el caballo. Entonces este caballo d5 como amenaza mate, mate, ganarte la dama, pues tienes que ser atento. Entonces si no, alfil a5 sería interesante. Entonces juego caballo h7 y el gran problema es que tras caballo d5 este alfil se queda muerto en esta estructura de peones. De hecho, esta posición es muy mala, sí. Y aquí dama aquí, torre a3, me gustó mucho para en un futuro pasar esta torre por aquí. Dama h5, h4, cubriendo, fijaos, esto nos suena a la partida de que hemos visto de la italiana, ¿no? Que este era el mismo tema, ¿no? De g4, g5, sacrificar el peón aquí. Entonces el negro juega caballo d4, intenta contrarrestar. Aquí parecía, este h4, parecía más normal jugar caballo f1 en algún punto y mejorar el resto de este caballo que está un poco aquí raro. Pero bueno, juega h4
Y aquí la cosa es que se empieza a descoordinar bastante, porque este caballo está muy mal. Y aquí caballo D4, alfil por peón por, torre F3. El blanco empieza a jugar de una manera extraña. El alfil de D8, curiosamente, anula muy bien este caballo. Entonces, aquí lo que es importante, creo, para el blanco es poco a poco ir trayendo más piezas. Porque este alfil, si bien anula este caballo, también impide el acceso de la otra torre. Entonces, el blanco se lanza un poco con una pieza menos, dejándose cosas en el flanco de dama. Y aquí, bueno, el negro dice, bueno, me lo como todo, no tengo nada mejor que hacer. Y realmente no pasa nada. Este caballo está dominando, pero domina el aire. De hecho, aquí el negro ya no debe estar peor. Y aquí, esta secuencia muy curiosa, te ataco el caballo, caballo G5, te el doblo y te aprovecho esta debilidad, ¿no? Y gracias al caballo débil, pues el blanco sufre bastante. Y aquí, caballo F3, caballo G5, tiene que hacer B4, porque si no pierde ya caballo por F3 y dama por E1. Caballo por, B por A5, alfil F6, torre B1, caballo D8. No es quizá la mejor defensa, pero bueno. Aquí juega, y aquí el blanco tiene un peón de menos y una estructura un poco rara. Entonces aquí lo que hace es muy inteligente. Es dar el peón y dice, bueno, te voy a bloquear en C4 y estoy muy bien. Y entonces aquí, otra vez, ¿cuál es la clave de este tipo de posiciones? Es jugar C4, la misma idea. Y a peón por torre aquí, va a caer C2 y de hecho está ganando el negro. Esto me gusta esta partida porque lo he visto muchas veces, ¿no? Como que tienes una casilla dominante y te crees que puedes hacer cualquier cosa. Pero al final tienes que ser más concreto. Este alfil anula al caballo, tengo el flanco de dama un poco débil, el ataque al flanco de reino es sencillo, vamos a tomárnoslo con calma, ¿no? Como diría Squirtle. Entonces, luego aquí tenía este C4, pero no lo jugó. Y aquí el blanco, pues bueno, tiene un par de peones de menos, pero el bloqueo es espectacular. Y en una de estas recuperó un poco de material y el bloqueo sigue siendo espectacular y se activó bastante. Lo suficiente, a ver, esta posición sí que da un poco de miedo, pero lo suficiente como para que el resto de piezas no lleguen del negro. Y aquí esta repetición porque, bueno, ahora amenazo caballo por C4, ahora amenazo caballo por A4, lo defiendo, vuelvo con el rey y nada, y tablas. Tenía bastante contrajuego en este sentido. Los peones centrales y el dominio central era imponente. Una partida interesante, pero bueno, no sé, creo que los dos se marcharán descontentos de esto. Y ya está. Y con esto tenemos un poco la fin de la ronda 7. Y nada, aprovecho si habéis llegado aquí, si llegáis en 2026 o aquí, porque la cantidad de horas de vídeo, que agradeceros mucho el apoyo. Sé que es un vídeo un poco más denso, un estilo menos digerible, pero me hace ilusión hacer este concepto. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.